Bien, jovencitos. Bien, el tema que corresponde hoy día es el del psicoanálisis, ¿ya? Muy bien. Como ustedes saben, chicos, el psicoanálisis es un enfoque, ¿no? Dentro de la psicología que propone que el objeto de estudio es el inconsciente, ¿no? Debido a que allí están las motivaciones que nos impulsan a actuar de determinada manera, ¿cierto? ¿Ya? De eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Para el psicoanálisis, la respuesta a nuestro comportamiento, entonces, insisto, se encuentra en los impulsos, o, instintos, ¿ya? Que están en el inconsciente, ¿ya? A ver, para ponerlo de modo sencillo, para el psicoanálisis, el ser humano al fin y al cabo es un animal, ¿ya? Más sofisticado, pero un animal al fin y al cabo, ¿ya? Esa es la postura del psicoanálisis. ¿Cómo así? Bueno, igual que cualquier animal, está determinado, ¿ya? Por sus instintos, ¿ya? Por ejemplo, el instinto de supervivencia, por ejemplo, ¿no? Lo va a llevar al ser humano a este, realizar comportamientos que garanticen la preservación de la especie, ¿ya? Así lo concibe el psicoanálisis. Dicho de otra manera más sencilla todavía. Bien, por ejemplo, a ver, un ave hace un nido, ¿no? Ejecuta una serie de danzas de cortejo, ya todo eso, el nido, la danza de cortejo son comportamientos que realiza con el fin reproductivo, ¿no es cierto? Bueno, pues el ser humano hace algo similar también, más sofisticado pero similar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ser humano ya no hace danzas y plumajes necesariamente, pero se compra ropa, por ejemplo, ¿no? Para lucir mejor, ¿no es cierto? En vez del nido, el ser humano construye de repente casas, departamentos, ¿no es cierto? Pero esas conductas, ya que él considera normales, ya naturales, están guiadas por instintos, por instintos, pues, ¿no? Entonces te decía, por ejemplo, el ser humano entonces va a comprar ropa, va a asistir a discotecas, luego va a construir una casa, ¿ya? ¿Y todo con qué fin? Con un fin reproductivo, ¿de acuerdo? Obviamente todo esto es inconsciente, ¿no es cierto? No es que de pronto el ser humano dice, pues no, voy a comprarme ropa para reproducirme, ¿no? Ni tampoco está diciendo voy a estudiar, trabajar y tener un departamento, una casa para la reproducción, para preservar la especie, ¿no? Eso es inconsciente, ¿ya? Sin embargo, estos instintos, ¿ya? Son los que guían su comportamiento, ¿ya? Así podríamos reducir de modo muy simple, ¿ya? Al psicoanálisis, ¿de acuerdo? De allí que ellos plantean o proponen que lo que hay que estudiar es justamente son esas motivaciones inconscientes, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, a ver, entonces presentado así de modo muy sencillo, veamos ahora sí parte por parte el psicoanálisis. Bueno, acá está. Dice, el psicoanálisis atribuye nuestros pensamientos y acciones a motivaciones y conflictos inconscientes. Fue propuesta por Sigmund Freud, quien creó una de las teorías más influyentes y al mismo tiempo controvertidas de todas las ciencias. Sí, controvertidas, lo que les acabo de decir, eso no es controvertido. ¿Ves? A diferencia de los humanismos que plantean que el ser humano tiende a la autorrealización, al desarrollo, Freud en cambio considera que el ser humano no puede escapar de sus instintos, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es un animal ya más evolucionado, pero un animal al fin y al cabo. ¿Ya? Al analizar la teoría de Freud, nos concentraremos entonces en sus conceptos fundamentales. ¿Qué cosa vamos a ver el día de hoy? La estructura de la personalidad, ¿ya? Aquí hay un cuadro, ¿ya? Esta es la estructura de la personalidad, ¿ya? En un primer momento hace este esquema de aquí, lo que está en rosado, ¿ya? Nos habla de consciente, preconsciente e inconsciente. ¿Ya? Y a un segundo momento hace este otro esquema, más dinámico, ¿ya? Donde nos habla de una relación entre el ello, el super yo y el yo. ¿De acuerdo? Ya, esa es la estructura de la personalidad que vamos a estudiar el día de hoy. Luego vamos a hablar de los mecanismos de defensa, ya que emplea, ay, perdón, de los mecanismos de defensa, decía, que emplea el yo, ya, para soportar la presión del ello y el super yo. Y finalmente vamos a hablar acerca de las etapas del desarrollo psicosexual que propone Freud, ya. Así como Piaget se centra en el desarrollo intelectual,
¿ya? O Erickson en el desarrollo psicosocial. Freud se va a centrar en el desarrollo psicosexual. Habida cuenta que para él, ¿ya? Lo sexual, la libido, es un factor importante en el desarrollo de la personalidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es el psicoanálisis, ¿ya? Fue fundado por Freud, ¿ya? Este, propone que nuestros pensamientos y acciones, cuando hablamos de acciones hablamos de conductas o comportamientos, ¿no? ¿Ya? Responden a motivaciones y conflictos del inconsciente, ¿ya? Motivaciones, por ejemplo, ya te dije, a los impulsos, los instintos, ¿ya? Que hacen que hagamos ciertas cosas, ¿no? Esas son las motivaciones verdaderas para hacer tal o cual cosa, ¿ya? Este, entonces, por ejemplo, cuando tú te alistas, te vistes o te preocupas tanto por lucir bien, tú dirías, lo hago por mí mismo. El psicoanálisis diría que no, que en realidad lo haces, ¿ya? Como parte de tus instintos, o impulsos de la libido, instintos de reproducción, etcétera. ¿De acuerdo? Y también conflictos inconscientes también que tenemos, ¿no? Por eso tú habrás escuchado que los psicoanalistas lo primero que hacen cuando tú vas a consulta es preguntarte acerca de la relación que has tenido con tu padre o con tu madre, ¿no? Ya, porque en esos conflictos ya tempranos, ¿no es cierto? Ya inconscientes, pueden estar la respuesta a tus problemas actuales, ¿no? Por ejemplo, a ver, si hablamos de conflictos del inconsciente, ¿no? Por ejemplo, de pronto una señorita se pregunta, ¿no? ¿Por qué elijo mal, ¿no? Pareja, ¿no? ¿Por qué elijo mal? ¿Por qué me atraen los hombres problemáticos, ¿no? Porque a mí me pasó que ya me metí con un problemático, la segunda vez me volvió a pasar lo mismo, ¿qué está pasando conmigo, ¿no? La tercera vez también, ¿qué está pasando conmigo, ¿no? Porque los hombres buenos de repente me aburren y me gustan los problemáticos y después sufro, ¿qué pasa conmigo, ¿no? Algo anda mal conmigo, se pregunta, ¿no? Entonces Freud va a encontrar las respuestas, insisto, en las relaciones, en los conflictos tempranos, ¿no? Por ejemplo, te va a preguntar cuál fue la relación con papá o con mamá. Y se encuentra que en muchos casos, estas niñas, por ejemplo, bueno, ahora señoritas, en su momento fueron abandonadas por papá, ¿no? Entonces, papá era un tipo, claro, al que ellas amaban, ¿no? Porque es su padre, pero de repente eran, sí, pues irresponsables, problemáticos, ¿no? Sí, seguramente alegres, ¿no? Cautivadores, pero irresponsables, ¿no es cierto? Tipos que las abandonaban sin ningún problema. Ya, ahora de adultas, ¿qué está pasando con ellas? ¿Qué conflicto tienen? Están tratando de llenar ese vacío, ¿no? ¿Y cómo llenan ese vacío, ese abandono que sufrieron de parte de papá? Buscando hombres parecidos, ¿no? Parecidos en el sentido de ser así, pues sí, alegres, cautivadores, pero irresponsables, ¿no es cierto? Ahora, este conflicto obviamente es inconsciente, ¿no? Ninguna mujer en su sano juicio se dice pues cada mañana, ¿no? A ver, voy a buscar un hombre que me maltrate, no es cierto, o que me abandone, ¿no? ¿De acuerdo? Ya para revivir lo que ya me ocurrió en la niñez, no, o sea, eso no es consciente, es inconsciente, diría Freud, ¿ya? De pronto lo mismo pasa también con los varones también, ¿no? De repente algún varón dice, no sé, cuando esa chica me tiene en vilo, no me hace caso, no me garantiza nada, más me atrae. En cambio, cuando una mujer es cariñosa, ¿no es cierto?, estable, yo me asusto ¿no? Y rechazo y hago algo para echarlo a perder. ¿Qué pasa conmigo, no? Lo mismo otra vez. Un psicoanalista le va a preguntar a este joven o a este hombre, ¿no? ¿Cómo fue la relación con tu mamá? Entonces, por ejemplo, va a encontrar casos como estos, ¿no? Que, por ejemplo, él luchaba por la atención materna con sus hermanos, ¿no? Mamá, mira, hice mi dibujo, ¿no? Mamá, mira, hice esto, ¿no? Mamá, mira, aprendí esto. Y la mamá, pues, ocupada de repente, llamando la atención al hermano mayor. Ahorita no tengo tiempo, hijo, para ti. O de repente cuidando al hermano menor, al último. Estoy ahorita haciendo dormir a tu hermanito, después hablamos. Constantemente él ha sido ignorado, desplazado, ¿no? Él ha tenido que luchar por el poquito de cariño de mamá, ¿no? Entonces tiene ese conflicto. Ahora en la etapa adulta, entonces él busca reemplazar, mira, lo mismo, ese vacío, ¿no? ¿Ya? Y va a buscar también mujeres por las que tenga que luchar, ¿no? Así, ¿no? Entonces, cuando la mujer le dice, no, espérate, yo no tengo tiempo, después hablamos, otro día salimos. Entonces él ahí insiste porque revive
¿No es cierto? Esa lucha por la atención de mamá, ¿no? Está reviviéndolo ahora como una mujer, ¿no es cierto? En cambio, cuando una mujer es, ¿no? Sí le da seguridad, ¿no? Sí, sí le hace caso, ¿no? Sí le presta atención, él se aburre porque no es lo que quiere, pues él lo que quiere es llenar ese vacío o esa inseguridad que sentí, él quiere volverla a sentir, ¿ya? Entonces el psicoanálisis va a encontrar así, explicación a tus comportamientos en conflictos inconscientes, ¿no? Sobre todo en la relación con papá o con mamá, ¿ya? Ese es el psicoanálisis, así lo vamos a presentar, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí alguna pregunta. A ver, están creo que participando por el chat. A ver, vamos a ver. Sí, una pregunta. Saludando. Buenos días, Angie, Isaac. Bien, gracias, jóvenes. Sí, bien, dentro de lo posible, bien. Ya. Bueno, ese es el psicoanálisis, ¿de acuerdo? Entonces, ya. Una vez más, reiterando. Entonces, el psicoanálisis, entonces, atribuye nuestros pensamientos y acciones, o sea, comportamientos, ¿ya? Dice que nuestro modo de pensar, sentir y nuestros comportamientos se deben a motivaciones y conflictos inconscientes, ¿no? Como los ejemplos que te acabo de poner, ¿ya? Esta postura fue propuesta por Sigmund Freud, ¿ya? Quien creó, dice, una de las teorías más influyentes, ¿no? Sí, es una teoría muy fuerte en psicología, ¿no es cierto? Sobre todo para explicar estos problemas que tienen que ver con el desarrollo psicosexual, ¿no? Las relaciones de pareja, etcétera. Muy bien, continuemos. Bien, vamos a ver la estructura de la personalidad que ellos proponen, ¿ya? Como te había adelantado, ellos proponen, Freud, perdón, propone en un primer momento un primer esquema, ¿ya? Que consta de consciente, preconsciente e inconsciente, ¿ya? Y en un segundo momento propone otro esquema, ¿no? Donde habla de la relación entre el ello, el yo y el superyo, ¿ya? Empecemos viendo el primer esquema. Dice, los contenidos y fenómenos psíquicos pueden estar en los siguientes planos, son tres planos, ¿ya? Primero, el plano consciente. ¿En qué consiste el plano consciente? ¿Qué es la conciencia? ¿Ya? Es aquella que está en contacto con la realidad, ¿no? Constituido por representaciones e imágenes que provienen de ella, o sea, de la realidad, ¿no? Ese es el plano consciente, pues el darte cuenta de lo que pasa en la realidad, de lo que pasa a tu alrededor, ¿ya? Esa es la conciencia, ¿ya? Por ejemplo, saber que en este momento me encuentro, bueno, en tu caso, ¿no? Escuchando la clase, ¿no? Estás ahorita escuchando la clase, ¿no? Tú eres consciente de lo que yo te voy diciendo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tú eres consciente de lo que estás haciendo ahorita, de lo que está pasando en la realidad, lo que ocurre a tu alrededor, ¿ya? Ese es el plano consciente. El aquí y ahora, si tú quieres también, ¿ya? Luego tenemos el plano preconsciente. Dice, este está ubicado entre el consciente y el inconsciente, está en el medio, ¿no? El plano preconsciente. Está constituido por aquellos contenidos que sin mucho esfuerzo pueden acceder al plano consciente, dice, ¿no? ¿Ya? Contenidos que sin mucho esfuerzo pueden acceder al plano consciente. O sea, acá están nuestros recuerdos, pues, ¿no? Recuerdos que sin mucho esfuerzo pueden acceder a la conciencia. O sea, sin mucho esfuerzo podemos traer esa información ya del pasado al presente, ¿no? Por eso para el psicoanálisis recordar, ¿qué cosa es recordar para el psicoanálisis? Traer la información que está en el preconsciente, ¿no? Traerla a dónde? A la conciencia, al plano consciente, ¿ya? Eso es recordar, ¿ya? Entonces, sin mayor dificultad, esta información que está en el preconsciente yo la puedo subir, si ustedes quieren, ¿no? A la conciencia, ¿no? Por ejemplo, dice acá, recordar los nombres de las calles de nuestro distrito, ¿no? O de repente recordar cómo fue mi cumpleaños el año pasado o hace 5 años. O recordar cualquier evento, ¿no? Último que pasó, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Recordar mi último día de repente en el aula antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Ya? Entonces, es información que sin mucho esfuerzo se puede traer a la conciencia, ¿ya? Ese es el preconsciente, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos el inconsciente. Dice, es el almacén de aquello que es de difícil acceso a la conciencia. Ya, aquí sí hay información, ¿ya?
que no podemos traer con facilidad a la conciencia, ¿de acuerdo? Dice, es de difícil acceso a la conciencia, ¿ya? Por eso se llama inconsciente, pues. Sin embargo, aquí están en el inconsciente, aquí están los impulsos, los instintos, ¿no es cierto? Las motivaciones que al fin y al cabo ya generan nuestro modo de pensar y nuestros comportamientos o acciones, ¿ya? Aquí están. Pero insisto, son inconscientes porque justamente es difícil, digámoslo así, darnos cuenta de ellos, ¿no? ¿Ya? No son de fácil acceso al plano consciente, pero ahí están. Y justamente es el papel del psicoanalista, ¿ya? El papel del psicoanalista justamente es ayudarte, ¿ya? A que estos se clarifiquen, pues, ¿para qué? Para resolver tu conflicto, pues, ¿ya? A ver, también este inconsciente se va a expresar en los sueños y los actos fallidos, ¿ya? El inconsciente, insisto, la información que está en el inconsciente, los conflictos del inconsciente, ¿ya? Se van a expresar en los sueños y en los actos fallidos, ¿ya? ¿Qué son los sueños? Dice, son procesos inconscientes en el que las imágenes aparecen durante el dormir, pero que según Freud, en ellas se reflejan impulsos o deseos inconscientes, ¿ya? A ver, entonces en los sueños, dice, se van a reflejar nuestros impulsos o deseos inconscientes, ¿ya? Nuestros deseos más profundos, ¿ya? Nuestros temores se van a expresar en los sueños. A ver, cosas que incluso despiertos no nos atreveríamos a pensar, ¿ya? Rápidamente vamos a bloquear o reprimir ciertos pensamientos, ciertos deseos, ciertos temores, porque son, digámoslo así, inaceptables, ¿ya? Por la sociedad, ¿ya? Ya, estos en los sueños sí se van a expresar, ¿ya? En los sueños sí se van a expresar, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿ya? A ver, un ejemplo que no sea tan traumático, ¿ya? A ver, de pronto, a ver, este, tu hermana, ya sin querer corriendo te roza la piel, ya te toca, no sé, pues tu brazo, el cuello, el rostro, ¿no es cierto? ¿Ya? Es una piel que está rozando tu piel, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Tú volteas y es tu hermana. Por una fracción de segundo, tú has sentido placer, pero al toque ves que es la hermana y no vas a permitir que, no, al contrario, ay, qué asco, no, imposible. Ya, ¿está bien? Ya, eso es despierto, o sea, tú jamás, pues con la hermana, eso se llama incesto, ¿no es cierto? Ya, pero de pronto en sueños, sí, puedes soñar otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Que al final te vas a despertar incluso avergonzado. ¿Qué cosa he soñado? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Porque en los sueños sí se expresa tu inconsciente, ¿ya? Tu inconsciente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Deseos así que, repito, despierto, tú no te permitirías ni siquiera pensar, ¿ya? En sueños emerge, ¿ya? También tus temores más escondidos también, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ujú. De repente un hombre, por ejemplo, no se permite de ninguna manera dudar de la paternidad de sus hijos, pero en sueños sí él sueña pues que él pide una prueba de ADN, que él no está seguro, por ejemplo, ¿no? Ya, o sea, en sueños, entonces, repito, se van a expresar conflictos, ¿no? Deseos, temores del inconsciente, ¿ya? Hechos, cosas que, insisto, despierto no te atreverías tú a pensar ni siquiera, ¿ya? Muy bien. A veces incluso estos sueños son no tan claros, a veces son simbólicos, ¿no? También, ¿no? Por ejemplo, el soñar con un cuchillo implica que tú tienes el temor inconsciente de que alguien te va a traicionar, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué son los sueños para el psicoanálisis? Para el psicoanálisis los sueños son aquellos donde se van a expresar, ¿ya? Tus deseos, tus temores, ¿ya? Más profundos, ¿ya? Del inconsciente, ¿de acuerdo? Tus instintos también se van a expresar en sueños. Ese es el sueño para el psicoanálisis, ¿ya? Por eso también cumplen una función reguladora, pues también, ¿ya?
no solamente a nivel biológico, sino también a nivel psicológico, porque permite la expresión del inconsciente, ¿ya? ¿Está de acuerdo? Muy bien. Otra expresión del inconsciente, además de que este se expresa en los sueños, también se va a expresar en los actos fallidos. ¿Qué son los actos fallidos? A ver, vienen a ser equivocaciones que se cometen al hablar, a eso se le llama lapsus linguae, y al escribir lapsus calami, que ocurren en la vida cotidiana. Esos son los actos fallidos, ¿ya? Entonces supongamos que María está discutiendo con Pedro, ¿no? ¿Ya? María discute con Pedro, y de pronto en un momento de cólera ella le dice, bueno, ya basta Roberto, ya basta, le dice así. Y él le dice, ¿cómo que Roberto? Si yo soy Pedro, ya. Ella dice, no, bueno, me equivoqué, fue un lapsus. Sí, pues es un lapsus linguae, ¿no es cierto? Para Freud, ¿no? Eso significa que en el fondo ella todavía no ha olvidado a Roberto, por eso ahora discutiendo con Pedro, aflora en el medio de la discusión y del calor de la discusión, aflora el nombre del ex, ¿no es cierto? Porque no lo ha superado todavía, ¿no? No, o sea, eso no es una casualidad, ¿no? Un lapsus linguae no es una casualidad, sino es una expresión del inconsciente, ¿no? Cuando se pone emocional intensa, el primer nombre que le sale no es el de su actual enamorado Pedro, sino todavía salta el nombre del ex, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es algo que todavía no ha superado a nivel emocional. Ella sabe que tiene que superar, que ella tiene que olvidar. Y bueno, una cosa es lo que la conciencia te dice, ¿no? Pero otra cosa es lo que todavía ocurre a nivel del inconsciente. Todavía no lo ha superado todavía. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Y cuando hablamos de lapsus calami, dice ocurre en esto mismo ocurre en la escritura también. ¿Ya? Cierto error en la escritura, tampoco es casualidad, sino es expresión del inconsciente. ¿Ya? Ahora, no solamente en la escritura, también puede haber actos fallidos también en acciones concretas, ¿no? Cuando, por ejemplo, se te escapó sin querer, ¿no? No sé, pues un poco de gaseosa y mojaste a alguien, ¿no? Ya y se me chispoteó, se me escapó, no quise hacerlo. Y es verdad, no fue algo que tú quisiste hacer de manera consciente, pero digamos que ahí tu inconsciente te traicionó, pues, ¿no? Cuando, por ejemplo, a ver, de pronto ibas a saludar a una persona con un besito en la mejilla, pero y ella se movió, tú te moviste y terminaste dándole un besito en los labios, por ejemplo, ¿no? Ay, qué roche, los dos nos equivocamos, ya ese acto fallido para el psicoanálisis tampoco es casualidad, ¿no? Los actos fallidos no son casualidad para el psicoanálisis, sino son más bien expresiones del inconsciente, ¿de acuerdo? Listo. Así tenemos entonces el primer esquema, a ver, ¿ya? Tenemos un plano consciente, es aquel que está en contacto con la realidad, es el aquí y ahora, el darse cuenta de lo que pasa en la realidad a tu alrededor, ¿ya? Por ejemplo, te decía, saber que ahorita estás escuchando esta clase, ¿no es cierto? ¿Ya? El plano preconsciente, aquí están los recuerdos, ¿no? Es información que sin mucha dificultad podemos traer a la conciencia, ¿no? Puede subir del preconsciente a la conciencia y información que está mucho más al fondo, que es el inconsciente ya, ¿no es cierto? Este es de difícil acceso a la conciencia, ¿no? Quiere decir que no somos conscientes de esto, pero ahí están, ¿no? Y se expresan, se manifiestan en nuestros sueños, en nuestros actos fallidos, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta allí sobre este primer esquema? Profesor, ¿puede explicar bien sobre el preconsciente? Claro, no hay problema. Sí, ya. Ya, entonces, a ver, habíamos señalado que preconsciente, ¿ya? Está ubicado, acá está, acá hay un esquemita, mira, acá arriba está la conciencia, ¿no? El plano consciente, y abajo, en el fondo, está el plano inconsciente. El preconsciente está aquí en el medio, está aquí en el medio, ¿ya? Ya, está constituida por información, ¿ya? También sentimientos también, ¿ya? De fácil acceso a la conciencia. O sea, no es difícil acceder a la conciencia. No está en la conciencia porque no está ocurriendo ahorita, ¿ya? Aquí hay sentimientos, información, recuerdos
ya pasados, ¿está bien? Ya pasados, pero a los que podemos acceder con facilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si te preguntan, ¿no? ¿Cómo fue tu cumpleaños hace 3 años? Tú, sin mucha dificultad, puedes recordar, hace 3 años, a ver, fue en la casa nomás. Vino mi abuela, ¿no? Por ejemplo, ya tú puedes recordar. ¿Y qué sentiste? Yo estaba contento, contenta. O sea, ¿ves? O sea, son recuerdos de fácil acceso a la conciencia. Ese es el preconsciente, ¿ya? En cambio, en el inconsciente, ¿ya? Está información, también de repente recuerdos, pero también ahí están acá impulsos también, impulsos, instintos, y este es en cambio de difícil acceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Mm, ¿Por qué no sé, le tengo miedo, ¿no es cierto? Este, a un hombre, por ejemplo, cuando levanta la voz, ¿no? Porque de repente mi papá me gritaba cuando desde chiquitita y ese miedo lo tengo ahí. ¿Ves? Pero de esto no eres tan consciente, ¿ya? Porque esto ocurrió en una edad muy temprana, ¿ya? En cambio, insisto, en el preconsciente están simplemente nuestros recuerdos, ¿ya? A los que fácilmente podemos acceder, ¿ya? Y traer a la conciencia, ¿no? Entonces, un ejemplo más del preconsciente, a ver, este, ¿alguna vez te mordió un perro? Entonces tú con fácil recuerdo, sí, me acuerdo. Yo tenía 8 años, ¿no? Tenía 10 años y una vez un perro me atacó. ¿Ves? Es información que fácilmente puede llegar a la conciencia, ¿no? En cambio, en el inconsciente hay información de difícil acceso, pero ambos es información pasada, ¿de acuerdo? Sino que esta se recuerda con facilidad, la que está en el preconsciente se recuerda con facilidad. ¿Ya? Es cualquier recuerdo, está en tu preconsciente. ¿Ya? Incluso, no sé, a ver, dime cómo se dice en inglés, yo voy a la misa cada domingo. Esa información está en tu preconsciente nomás. Entonces tú comienzas a armar, ¿no? ¿No? I go to the church every Sunday, ya está, ¿ves? Está en el preconsciente, ¿ya? ¿Ahora sí se entendió? Sí, profesor. Listo, ¿ya? Entonces en el preconsciente está la información, recuerdos de fácil acceso, ¿ya? De fácil acceso a la conciencia, ¿ya? Lo difícil es llegar al inconsciente. Por eso incluso el psicoanálisis, para poder acceder al inconsciente, porque el paciente solo no puede llegar al inconsciente. ¿Ya? La información que está en el preconsciente sí llega, el paciente solito, él solito puede llegar. Pero la información importante está en el inconsciente, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí está la información importante. ¿Ya? Y ahí el paciente a veces no puede llegar solo, ¿ya? Entonces, justamente por eso el psicoanálisis va a utilizar métodos que le permitan, ¿ya? Llegar al inconsciente. ¿Qué métodos? Por ejemplo, la asociación libre de ideas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te van a proponer, a ver, tú vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza, sin pensarlo, sin pensarlo, ¿ya? Entonces te van a decir como ping pong, ¿ya? Palabras, y tú vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te dicen casa, y tú lo primero sin pensarlo, ¿eh? Ya, casa, árbol, ya no tiene nada que ver de repente, o sí, no lo sabemos, ¿no? Casa, hogar, ya, pero rapidito, así sin pensarlo, ¿ya? Así, ¿de acuerdo? Avión, ¿ya? Helicóptero, padre, tío, ¿no? Y así te comienzan a decir una serie de palabras. Tú vas a decir lo primero que se te venga a la cabeza sin pensarlo, ¿ya? El objetivo de este método de asociación de ideas, insisto, es llegar a que se exprese tu inconsciente, ¿ya? Al cual no podemos acceder con facilidad. Entonces el psicoanalista te va a ayudar a que tú accedas al inconsciente. ¿Cómo? A través de esta asociación libre de ideas, ¿no? Entonces de pronto, cuando dice madre, la mayoría de repente suele decir, no sé, pues, madre, amor, ¿no? Protección, qué sé yo, ¿no? Ternura, ¿no? Pero alguien no escucha madre y lo primero que se tiene en la cabeza es, no sé, pues, coraje, ¿no? Entonces, bueno, puede ser pues que la mamá es corajuda o puede ser que tú sientes coraje, resentimiento con la mamá, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Por algo has dicho eso, ¿no es cierto? Entonces ya el psicoanalista tiene con qué trabajar, ¿no? Te va a preguntar, ¿no? ¿Por qué cogiste coraje? ¿Qué sentiste cuando dijiste coraje? ¿No es cierto? Mi mamá me gritaba mucho, siempre peleaba con mi mamá, mejor me llevó con mi papá. Ya ves, ahí comienza a aflorar, ¿no es cierto? El inconsciente, ¿ya? Incluso algunos hablan también de la hipnosis, ¿no es cierto?, para poder llegar a esta información que justamente está en el inconsciente, que es de difícil acceso, ¿ya?
El método de la hipnosis también se utiliza también. ¿Ya? Profe, Sí, ¿me podría dar más ejemplos de actos fallidos? claro, claro. A ver, ¿cuántas equivocaciones en el habla podemos cometer, no? A ver, por ejemplo, de pronto ya un lapsus calami, estás escribiendo una carta ya dirigida a un amigo y le dices que no vas a poder ir a su cumpleaños, ¿no? Le dices, y escribes por error, ¿no? Qué pene no poder ir a tu cumpleaños, ¿no? ¡Ay, qué vergüenza! ¿Qué escribiste? Ya te diste cuenta tarde, ya cuando ya llegó la carta al otro lado, ¿no? En vez de pena, escribiste pene, ¿no? Es un error. Ay, no. Bueno, al toque Freud va a decirle, eso no es casualidad. En el fondo tienes un deseo sexual, pues, por esa persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? O de repente alguien en un discurso comete un error en el habla, ¿no? Lapsus linguae. Bueno, yo me siento aborto, en vez de decir me siento absorto, ¿no? Ay, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Hay un conflicto ahí, pues, ¿no? Por eso el inconsciente se está expresando, ¿no? En vez de decir absorto, dijiste aborto por algo eso, ¿ya? Otro ejemplo de lapsus calami, te decía, a ver, ya, a ver, por ejemplo, a ver, supongamos que tienes tres cuñadas, ¿no? Llegas a tu casa distraída tú, ¿no? Y te ocurre que lo siguiente, ¿no? Llegas y saludas a dos de ellas y te olvidas siempre de la tercera cuñada, ¿no? Ya te ha pasado dos veces y tú dices, pero ¿por qué? Yo no lo planifico, no es que digo, voy a saludar a ellas dos y a esta tercera no la voy a saludar. No es así, no es así. Ocurre simplemente, es un lapsus, dices tú, un lapsus, ¿no? Bueno, es que en el fondo le tienes algún tipo de rencilla, ¿no? Te cae mal, dice, pero ¿por qué me caería mal? Bueno, esa información está en el inconsciente, pues. Esa información está en el inconsciente, no, no sabemos por qué. Ya, pero en los hechos se expresa este acto fallido con que ya van varias veces que saludas a las otras y te olvidas de ellas, ¿no? O te olvidas su nombre simplemente, ¿no? Ay, ¿cómo te llamas? Le dices, uy, pero ¿cómo le vas a decir así a alguien? Dice, pero es que la verdad no me acuerdo. ¿Cómo no te vas a acordar? Ya, ese es un lapsus también. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estos son, digamos así, equivocaciones, ¿ya? Que se cometen en el habla, en la escritura o también en la vida cotidiana, ¿ya? Pero que son expresión del inconsciente, ¿ya? ¿Ahora sí? Sí, profe. De acuerdo. ¿Ya? O, por ejemplo, tu acto fallido, no sé, ya, supongamos te toca cita, ¿no? Con el psicólogo, ¿no? Entonces te hace preguntas que son de repente para ti ya, incómodas, pero son necesarias, pues, ¿no? Ya, pero entonces te toca cita el miércoles, ¿ya? Y tú las marcas en el calendario y todo. A la hora te olvidas y vas el jueves y te dicen, no, no, te toca ver miércoles, hoy día no tienes cita, hoy día estoy ocupado, te dice el psicólogo. Dices, pero ¿por qué me equivoqué? Si lo había marcado en el calendario, ¿no? Bueno, es que inconscientemente, en el fondo, en realidad no querías ir, no querías ir al psicólogo, pues te hace preguntas de repente muy incómodas, ¿no? Muy personales y tú te incomodas y ya, no querías ir. Tú conscientemente sabes que es necesario, sabes que te hace bien, ¿ya? Pero aquí se expresó tu inconsciente, pues, ¿ya? Y te equivocaste por eso de día, ¿no? No es casualidad, ¿ya? Entonces, para hacerlo más fácil, ¿no? O decirlo de modo más sencillo, ¿no? Para el psicoanálisis no hay casualidad, ¿no? No hay casualidad, ¿ya? Esos errores, los actos fallidos son equivocaciones o errores, ¿ya? Eh, expresan el inconsciente, expresan algún conflicto, algún temor, ¿ya? Algún deseo del inconsciente, ¿ya? Como inconsciente, justamente pasa eso, pues tú no eres consciente, pues, ¿ya? Porque justamente es lo que propone el psicoanálisis, pues, ¿ya? Hay muchos pensamientos, sentimientos y comportamientos, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué actúe así, no? Si yo no, yo sé que eso está mal, ¿no? Claro, una cosa es ser consciente del bien y del mal y otra cosa pues es este, actuar de esa manera, ¿no? Este, Motivado por razones de las cuales tú mismo no eres consciente, no te das cuenta. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta más? Ahí voy a ver el chat, ¿ya? Creo que están preguntando en el chat algo. A ver. Sí, 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 Mel, justamente acabamos de definir los actos fallidos como equivocaciones, ¿no? En el habla, lapsus linguae, en la escritura, calamis. ¿Ya? Sí, sí, claro.
Claro, por supuesto, los actos fallidos se encuentran, es una expresión del inconsciente y se va a expresar ahora, pues claro, por supuesto. ¿Ya? Bien, Indira, buenos días. Dice, entonces, cuando tomas un dictado, dice Mel, no escuchas mal y escribes mal, también es un acto fallido. Eso es lo que el psicoanálisis dice, pues. Sí, es lo que es. Cualquier error, ¿ya? Para el psicoanálisis, cualquier equivocación es un acto fallido, ¿no es cierto? Ahora hay que buscarle claro, hay que buscar la razón, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Claro, claro. En un dictado, bueno, tiras, pues escuché mal, ¿no? Y puede ser pues, que hayas escuchado mal, pero también cabe la posibilidad de que sea una expresión del inconsciente, o sea, un acto fallido, también cabe también esa posibilidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, de pronto alguien te dice, tu amiga te dice, oye, no seas sorda, y tú escuchaste, no seas gorda, ¿no? Pero ella dijo sorda, todos escucharon sorda. La única que escuchó gorda eres tú. ¿Por qué? Porque en el fondo, inconscientemente, tú te sientes mal por tu sobrepeso. Entonces, no son los demás. El problema eres tú, ¿no es cierto? Es un acto fallido tuyo también. ¿Ya? Y te molestas, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Así es. ¿De acuerdo? ¿Continuamos? ¿Alguna pregunta más? Todo entendido, profe. De acuerdo, de acuerdo. ¿Ya? Y cuidado también con los sueños, ¿ah? Insisto, ahí también se expresa el inconsciente también. ¿Ya? Muy bien. Bien. Ahora vamos a ver el segundo esquema. ¿Ya? Bueno, dice, este también fue propuesto por Freud y afirma, no afirma, sino que en realidad aquí sí pues, se va a expresar un dinamismo mayor. ¿Por qué dinamismo? Ya te había señalado ya. Porque aquí vamos a ver, permíteme volver al cuadro inicial, a ver. Ya, este es el segundo esquema, ¿no? Ello o it, ¿ya? Super yo o superego y yo o ego, ¿ya? Ahora, ay, perdón. ¿Por qué es más dinámico? Porque vamos a ver que aquí hay una relación, una lucha, digamos así, una lucha entre ellos, por ejemplo, ¿ya? Entre el ello y el super yo, ¿ya? Por eso se dice que es más dinámico, hay más interacción en ellos. En cambio, en el primer esquema eran planos, ¿no? Planos, ¿no? Este es el plano más profundo, es el inconsciente, ¿no? El preconsciente y la conciencia, digamos así, era la punta del iceberg, ¿no? Por eso había esta imagen, pues, ¿no? ¿Ves? Esto es lo que la gente y tú mismo notas, ¿no? La parte consciente. Pero es como un iceberg, ¿no? Tu personalidad, ¿no? Pero hay un gran componente inconsciente que no está a la vista de todos, ¿no? ¿Ves? Pero son planos, son niveles, ¿no? ¿Ya? En cambio, en este segundo esquema, ¿ya? Hay una mayor relación, por eso se habla de mayor dinamismo, hay una relación, conflicto, choques, ¿ya? Entre estos tres, ¿ya? Lo que va a configurar al final la personalidad, ¿ya? Si tú quieres, el ello es como tu diablito, ¿ya? El super yo es como tu angelito, ¿ya? Y luego tenemos al yo, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces, a ver, el ello, veamos. ¿Qué es el ello o it? Dice, es el agente que contiene los instintos de vida o muerte que exigen ser satisfechos. ¿Ya? A este instinto de vida le va a llamar eros. Freud, el instinto de muerte le va a llamar thanatos. ¿Ya? Dice, se caracteriza el ello, se caracteriza por ser egoísta, ignato, se lo trae ya de nacimiento, porque son instintos, ¿no? Ignorante en relación con lo que es y dónde está. ¿Ya? Cuando hablo de ignorante, que es inconsciente, pues también, si tú quieres, ¿ya? Se basa en el principio del placer, es lo que lo guía, ¿ya? Es amoral e ilógico, como amoral. El ello o it, ¿ya? Carece de una moralidad. Acá no hay valores morales. Y además es ilógico, es decir, no es racional, ¿ya? Como te había dicho al comienzo, tu ello o it es tu diablito, pero más que eso, vendría a ser tu parte primitiva, animal, salvaje, ¿ya? Solamente le interesa el placer, ¿ya? No tiene moral, es amoral, ¿ya? ¿Ya? No inmoral, ¿ah? Sino amoral, carece de moral, ¿ya? Y además es ilógico, ¿ya?
¿Ya? Por ejemplo, dice acá, las conductas agresivas frente al ataque de un delincuente están siendo dinamizadas por el ello. Ya en ese momento, ya actúas de una manera amoral. Entonces, no sé, de repente tu ello te dice, huye, corre, pero estás acompañado de alguien, no, déjala acá, sálvate tú, ¿no? ¿Ves? Porque es amoral, ¿ya? Ilógico. Solamente le interesa el placer, ¿ya? Ese es el ello oíd, ¿ya? A ver, acá tenemos otra definición más, a ver, y vamos a poner más ejemplos a continuación, ¿ya? El ello, dice, es el motor que dinamiza la personalidad, ¿ya? Es inconsciente, ya ves, cuando hablamos de cada ignorante hablamos de inconsciente, ¿no? Es el depósito de las emociones, pues, en el ello están las emociones, impulsos y recuerdos reprimidos por el yo, ¿ya? Es la primera estructura del aparato psíquico desde el nacimiento, ¿ves? Habíamos dicho que es innata, ¿ves? Innato es el ello, ¿no? Es innato, ¿ya? Presumiblemente desde la vida intrauterina. Conscientemente contiene y retiene, o sea, reprime emociones experimentadas desde el comienzo de la vida. Allí son conservados los impulsos de vida, eros, te había dicho, ya ves, y el impulso de destrucción o muerte, que es thanatos, ¿ya? Sí, porque tenemos estos instintos los humanos, ¿no? La, te había dicho, ¿no? El instinto de vida, impulso de vida, ¿no? Preservar la especie, ¿no? Reproducirnos, ¿no es cierto? Y el de muerte, thanatos, ¿no? El matar, ¿no? Al fin y al cabo, el ser humano es también un depredador también, ¿no es cierto? Mata, ¿no es cierto? Ujú. ¿Ya? El ello, dice, se rige por el principio del placer, es lo que le guía, el placer, eludiendo el principio de la realidad, o sea, es ilógico, pues es ilógico, ¿ya? A ver, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para entender mejor esto de una vez, presentártelo de modo sencillo, ¿ya? Acá está, ya. A ver, vamos a suponer que un jovencito, ¿ya? De 16 años, ¿ya? Ve a una chica despampanante muy atractiva, ¿de acuerdo? ¿Ya? El ello, así en términos sencillos, que es la parte primitiva, salvaje, es ilógica, amoral, ¿no es cierto? ¿Ya? Impulsa, ¿qué conducta? La conducta que le impulsa es la parte salvaje, animal, amoral y lógica, ¿no? Tómala ahora, ¿no es cierto? ¿Ya? Es la parte primitiva, métele un macanazo, no noqueala, tómala, arrastra el cabello, llévala a tu cueva y hazle lo que quieres, ¿ya? Ese es el ello, es la parte primitiva, salvaje, instintual, ¿ya? Como cualquier animalito, ¿de acuerdo? ¿Ya? Poséela ahora, te dice el ello, ¿no? Pero tenemos una parte también moral. El super yo es la censura moral. ¿Ya? Esto sí es aprendido socialmente. ¿Ya? El ello es innato, innato. ¿Ya? En cambio, el super yo es aprendido socialmente. Esta es la censura moral. ¿Ya? En el super yo están recuerdos como, por ejemplo, la voz de mamá que te dice a la mujer se le respeta, ¿no es cierto? ¿Ya? La voz de papá que te dice a la mujer, que te dice a la mujer, ni con el pétalo de una rosa, a la mujer hay que protegerla, etcétera. ¿Ya? Están las reglas morales también que te dicen a una mujer no se le toca sin su consentimiento, es una regla también. ¿Ya? ¿Ves? Entonces tenemos así, esta lucha entre ellos dos, ¿no? Este impulso primitivo y el super yo que lo contiene, lo frena, lo reprime, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay esa lucha, ¿de acuerdo? El yo, por su parte, tiene contacto con la realidad, ¿no? Y decide qué es lo que se va a hacer al final, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, veamos un poquito más. Te había dicho que el ello había dicho que el ello es además mm, ilógico, ¿no? ¿Cómo ilógico? El ello es el que, por ejemplo, te impulsa, te empuja y te dice, ¿no? Cuando ves una chica despampanante, mándale besitos, sílvale, ¿no? Y es algo ilógico, pues, no sé, o sea, en ese momento tú no, mira cómo es ilógico, ¿no? O sea, pasa una chica, ya, tú le silbas, ¿no? Y ella que va a voltear y te va a decir, sí, me caso contigo, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pero ¿por qué? O le gritas, mamacita, todo eso es tuyo, y ella que va a voltear y te va a decir, sí, y lo quiero compartir contigo, o sea, eso no va a pasar, pues, ni con las esferas del dragón, ¿no es cierto, chicos? Ya, pero ¿por qué actuamos así? Ah, porque justamente te acabo de decir, el ello es ilógico, pues, ya, no usa la razón, la conciencia, es
ilógico, ¿ya? Además de amoral también, ¿no? Lo único que le interesa es satisfacer él su placer, nada más, ¿ya? Ese es el ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos el yo, ¿no? Otra vez, mira el iceberg, otra vez el iceberg, ¿no? El yo. Es el agente en el que, en cambio, mira, casi predomina la razón, si tú quieres, la lógica, si tú quieres, ¿ya? El lenguaje y la lógica, ¿ya? Se adquieren contacto y relación con el mundo exterior. Se basa en el principio de la realidad. ¿Te acuerdas que el ello se basa en el principio del placer nada más? Este, en cambio, se basa en el principio de la realidad. Y hace uso de los mecanismos de defensa, ¿ya? El yo, para defenderse de la presión del ello, va a usar mecanismos de defensa, ¿ya? Porque el ello lo presiona muy fuerte, ¿ya? ¿Ya? Pero antes de eso veamos alguna definición más, ¿ya? Dice yo, parte de la personalidad que está en contacto directo con la realidad, ¿ya? A través del yo, dice, la persona percibe y procesa información que proviene del entorno. La realidad, pues, ¿ya? Lo rige el principio de realidad, ¿ya? Las funciones inconscientes del yo son mecanismos de defensa que protegen de las presiones del ello. Y entonces también hay algo del yo que también está en el inconsciente, ¿ya? ¿Ya? Justamente los mecanismos de defensa que lo van a proteger de las presiones del ello, ¿ya? ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, ya, te había señalado, te había puesto como ejemplo, ¿no? Ante la presencia, por ejemplo, de una señorita despampanante, el ello te dice, tómala, ¿no? Atácala aquí, ahora, ¿no es cierto? ¿Ya? Ese es tu impulso. El super yo, ¿no? Es la censura moral, no. A una mujer se le respeta, tú eres un ser humano, ella también, ¿no? No se le toca sin su consentimiento jamás a una mujer. Entonces tenemos este conflicto, este choque, ¿ya? Para defenderse de la presión, el yo genera un mecanismo de defensa que se llama sublimación, por ejemplo. Es uno de los muchos mecanismos de defensa, ¿ya? La sublimación, ¿ya? ¿Qué cosa es la sublimación? Ya, va a tratar de satisfacer al ello, es porque el ello presiona y fuerte, ¿ya? Pero de una manera que sea socialmente aceptable, ¿ya? Moralmente adecuado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no puedes tocarla sin su consentimiento, pero sí, ¿qué cosa sí puedes hacer? Hablar con ella, conocerla, invitarla a bailar, ¿ya? Y en el baile puedes tocarla, pues, bailando si se permite socialmente tocar. ¿Ya? Entonces, para Freud, el baile, la danza, vendría a ser la sublimación del impulso sexual. ¿De acuerdo? Ahí sí la puedes tocar, te puedes acercar a ella, hasta olerla, ¿no es cierto? Tocarla, pero de una manera socialmente aceptable, socialmente permitida. ¿Ya? Entonces, estás satisfaciendo en algo a tu ello, ¿no es cierto? Pero insisto, de una manera socialmente aceptable. ¿Ya? Porque el baile, la danza, entonces es la sublimación del impulso sexual. Eso es lo que dice Freud. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso que Freud nunca vio el perreo, ¿ah? Sin embargo, él notó eso en la danza. Y tú ves, hay muchos bailes, danzas que representan eso, pues, ¿no? El cortejo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, aquí dentro de esto no califican las danzas del Ande que son eh, ah, grupales, ¿no? Por ejemplo, las danzas de la siembra, de la cosecha, ¿no? Que hay en nuestro Perú. No, no, estamos hablando aquí de bailes de cortejo como, no sé, la marinera, el festejo, ¿no? Has notado que es una representación, ¿no? Qué partes del cuerpo mueve la mujer, qué hace el hombre, ¿no? Cómo persigue, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Bueno, es sublimación, pues, del impulso sexual, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya ni hablemos del perreo, como te decía, ¿no? Acá está. Un mecanismo de defensa del yo es la sublimación, entonces. Mira, dice así, la persona canaliza sus impulsos inconscientes con actos socialmente aceptables por el grupo social, ¿ya? Por ejemplo, para Freud, los boxeadores, carniceros canalizan sus deseos e instintos en actividades de aceptación grupal, ¿ya? A ver, te explico. Entonces, por ejemplo, una persona tiene instintos tanáticos, ¿ya? Es agresivo, destructivo, y ese tánatos, ¿te acuerdas? Tánatos es muerte, ¿ya? ¿Está bien? Ya, pero él no puede ir por la vida pues golpeando a personas, a no ser que él canalice eso, ¿no? Lo sublime, ¿cómo lo sublima? Se dedica a ser boxeador, pues. ¿Ves? Pues ahí sí va a golpear gente y hasta le van a pagar por hacerlo, ¿ya? O de repente ese impulso tanático se puede expresar siendo carnicero,
O incluso Freud dice también siendo médico cirujano, por ejemplo, ¿no? Donde se le permite cortar carne, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero de una manera socialmente aceptable, ¿no es cierto? De una manera socialmente aceptable, ¿ya? Por ejemplo, el médico cirujano va a abrir personas, va a cortar personas, ¿no? Pero para salvar sus vidas y eso está socialmente aceptable. Entonces, el carnicero, el médico cirujano estarían sublimando sus instintos tanáticos, así como un boxeador o un militar o un policía, ¿no? Por ejemplo, igual un policía, por ejemplo, puede dispararle a alguien, pero de una manera socialmente aceptable. Entonces, ¿qué estaría sublimando también? Sus instintos agresivos, tanáticos en este caso, ¿ya? Esa es la sublimación, ¿ya? Es cuando el yo cambia sus impulsos indeseables, ¿ya? O mejor dicho, inaceptables, sería mejor creo, dirigiendo la conducta hacia metas y realizaciones que sean socialmente aceptables, ¿ya? Los impulsos instintivos, deseos moral y culturalmente rechazables por la conciencia y la convivencia social se descargan canalizando su energía en torno a comportamientos socialmente aceptables. Voy a estar repitiendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, dice, alguien con una característica sádica que disfruta matando o mutilando animales podría transformar exitosamente esos deseos, esos impulsos tanáticos, ¿no? Trabajando en una carnicería, ¿ves? O estudiando cirugía, ¿no? Un médico cirujano, pues, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la sublimación. ¿Se entendió, muchachos? La sublimación como mecanismo de defensa. ¿Ya? Profe, Sí. otro concepto sobre sublimación. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sublimación. Ah, sobre sublimación. Ujú. Sublimación. Ya. A ver, simplemente es, si hablamos de concepto de definición, simplemente es, a ver, ya. A ver, otra definición, a ver. Ajá, ya. Ceder, ¿ya? A los impulsos del inconsciente, ¿ya? Y canalizarlos de tal manera que sean socialmente aceptables. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces es expresar tus instintos, ahí está, más sencillo, ¿ya? Expresar tus instintos, pero de una manera socialmente aceptable. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aceptar tus instintos, pero expresar tus instintos de una manera socialmente aceptable. Eso sería más sencillo. Expresar instintos de una manera socialmente aceptable. Ya, vamos a poner un ejemplo más, ¿ya? Una pequeñita, por ejemplo, ya, agresiva, pues, instintos tanáticos desarrollados. Algunos nacemos con instintos tanáticos más desarrollados que otros, ¿ya? Entonces, esta niña, por ejemplo, constantemente era agresiva, pues jalaba del cabello a su prima, a su primo. Entonces le han corregido, no se pega, no se tira el cabello, no, no se agrede, no se pega, no. ¿Ya? Entonces, pero ella tiene ese instinto tanático muy desarrollado, lo va a sublimar, ¿ya? En la actualidad, ¿a qué se dedica? Es peluquera. En realidad también tira el cabello y hasta lo corta, ¿ya? Y le pagan por hacerlo, ¿ves? Entonces mira cómo ese instinto tanático, ya de jalar el cabello, ha generado que ahora ella sublime ese instinto, ¿no? Y lo realice, pero de una manera socialmente aceptable. Nadie le dice nada a la peluquera cuando tira el cabello y lo corta, ¿no? ¿No es cierto? Al contrario, le vas a pagar por hacerlo. ¿Ves? Esa es la sublimación, ¿ya? Entonces, expresar los instintos, pero de una manera que la sociedad acepte. ¿De acuerdo? Ahora sí, Melita. Sí, profe. Listo, 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 listo. Luego tenemos también otro mecanismo de defensa que se llama el desplazamiento. El desplazamiento simplemente es desviar los impulsos agresivos y sexuales hacia un objeto o persona más aceptable o menos amenazante, ¿ya? Por ejemplo, un hombre que tuvo dificultades en su trabajo, ¿ya? Entonces, supongamos ya, su jefe le ha gritado, lo ha insultado, ¿ya? Lo ha humillado, ¿ya? Y él no puede responderle en esa medida a su jefe porque lo despide, ¿no es cierto? Y entonces tiene esa energía, ¿ya? Ese impulso agresivo y guardado, pues porque no pudo responderle al jefe, ¿no?
Llega a su casa y le grita a la esposa, agrede a sus hijos. Eso se llama desplazamiento. ¿Ya? Desvía ese impulso agresivo, ¿ya? Hacia otra persona. O de repente llega a la casa y, no sé, patea a su perro, ¿no? Que el pobre nada tiene que ver, ¿no? Pero él lo patea, ¿no? ¿No es cierto? Eso se llama desplazamiento. ¿De acuerdo? También el desplazamiento se podría expresar de repente cuando, no sé, hay personas que, por ejemplo, tienen mucha ira contenida y le dan duro al saco de boxeo, pues, ¿no? Ahí, ¿no es cierto? Ya, entonces tengo cólera, tengo ira, esa ira la desplazo, la canalizo, ¿no? Contra un objeto, en este caso, ¿no? Contra el saco de boxeo, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el desplazamiento. ¿De acuerdo? O también, personas, por ejemplo, que viven solas, ¿no es cierto? Ya, entonces no tienen hijos a quien darle cariño. Desplazan ese cariño con animales, ¿no? Crían varios perros, varios gatos, por ejemplo. ¿Ya? Ese desplazamiento. Entonces, desviar tus impulsos agresivos o sexuales hacia un objeto o persona más aceptable o menos amenazante, ¿no? ¿Ya? Por eso a algunos incluso les gusta criar perros, ¿no? Porque el perro, dicen, es fiel, siempre me hace caso, ¿no es cierto? O sea, me siento seguro, pues, ¿no? No me siento amenazado, ¿no? En cambio, con las personas cabe la posibilidad de que me rechacen, me desairen, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, entonces es el desplazamiento, ¿ya? Desviar tus impulsos agresivos o sexuales, ¿ya? Que no puedes satisfacer con una persona, entonces lo satisfaces con otra persona menos amenazante o también con un objeto también, ¿ya? Otro mecanismo de defensa es la negación, ¿ya? Dice, se rehúsa a aceptar o reconocer información que le produce angustia, ¿ya? Por ejemplo, el estudiante que no acepta haber sido desaprobado en un curso que define su egreso, esa es la negación, ¿ya? A ver, lo pongo más sencillo. Cuando algo es muy doloroso, aunque evidente, nuestra primera reacción es negarnos, decir no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a ver, la esposa ya espera a su marido, él generalmente llega a las 6 de la tarde, ya son 10 de la noche, no llega, no contesta el teléfono, ella está preocupada, ¿ya? Está preocupada. De pronto llegan a su puerta dos policías y le dicen lo siguiente: señora, tenemos el triste deber de comunicarle que su esposo, ya, eso nomás escucha ella, ahí nomás ella se niega. No, 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 es negación. No, 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 no puede ser, no. Sí, bueno, su esposo ha fallecido. No, no puede ser. Quiero ir a ver el cadáver, a ver si es él. No, señora, le hemos encontrado sus documentos. Ella se va a negar, ¿ya? Esa es negación, ¿ya? Rehusarse a aceptar o reconocer información que es demasiado, en este caso, angustiante, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? O el estudiante dice acá que no acepta haber sido desaprobado en un curso, ¿no? No, no puede ser, no lo puedo creer, ¿no? Pero es obvio, pues ahí está la nota, ya viste, está desaprobado, pero no, no lo quieres creer, no lo quieres aceptar, ¿ya? Esa es la negación, es también un mecanismo de defensa también. ¿De acuerdo? Ya, veamos más mecanismo de defensa. Otro mecanismo de defensa es la formación reactiva. Es cuando una persona se atribuye a sí misma, ¿ya? Cualidades opuestas a las que realmente presenta. Es otro mecanismo de defensa, ¿ya? Para salvaguardar su ego, pues, ¿no? Por ejemplo, un pedófilo se presenta como defensor de los derechos y bienestar de los niños, ¿no? ¿Ves? Se atribuye lo opuesto a lo que es él. Él es un pedófilo, ¿ya? Pero él para salvaguardar su ego, ¿qué cosa? Se va a atribuir cualidades opuestas, ¿no? Él es pedófilo, pero dice, no, yo al contrario, amo a los niños, ¿no? Y lucho por su bienestar, por sus derechos, dice él. ¿Te das cuenta? Esa es la formación reactiva, ¿ya? Dicho de otra manera, los afectos se convierten en su opuesto y se resuelve la ambivalencia actuando de forma contraria a los factores que lo originaron. Otro ejemplo, ¿ya? Una actitud sobreprotectora frente a deseos agresivos prohibidos por el superior, ¿ya? A ver, otros ejemplos más para ver la formación reactiva. Creo que esta primera definición está mejor, ¿no? Una persona atribuye cualidades opuestas a las que realmente presenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es una persona que le gusta el chisme, pero ella, ¿qué dice? ¿No? Yo detesto el chisme, no entiendo cómo puede haber gente chismosa, dice, ¿no? Cuando ella en realidad es chismosa, pues. ¿Ves? Se atribuye cualidades opuestas a las que tiene en realidad. ¿Entiendes? ¿Ya?
O, por ejemplo, es una persona corrupta, ¿no? Y dice, ¿no? "Ay, pero la gente es corrupta. Y en cambio yo no podría tomar ni un hilo, mi conciencia me destruiría", dice. ¿Ves? O sea, se atribuye cualidades opuestas a las que tiene, ¿no? Y si tú crees que esto es imposible, bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Hubo una primera dama, por ejemplo, mejor no digamos nombres, una primera dama que dijo, ¿no? Tan difícil es andar derechito, este es el gobierno, ¿no? Que está contra la corrupción, ¿no? Y al final se descubrió que ya tenía agendas, ¿no? Donde anotaba ¿no? El dinero con el que le sobornaban, pues, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces, se atribuye a cualidades, ¿no? De luchar contra la corrupción cuando ella también, ¿no? Caía dentro de esa categoría, por ejemplo, ¿no? Y si hablamos de pedófilos, bueno, hay un periodista acusado de tal, ¿no? Que se presenta ahora como defensor de la democracia y de los derechos, ¿no? De los niños, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la formación reactiva, ¿ya? O también, por ejemplo, a ver, y esto es más frecuente, ¿no? Hombres ya de más de 50, 60 años, que tienen problemas, ¿ya? Sexuales, ¿no es cierto? Y sin embargo, ellos se atribuyen cualidades opuestas. Y dice, uy, no, yo soy. Nadie le preguntó, pero ellos solitos están. Es que su inseguridad les hace hablar así, ¿no? Yo soy un potro salvaje, insaciable, que y hablan y hablan y hablan. Y es lo contrario de lo que son, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? O de repente alguien que es cobarde y se atribuye a sí mismo ser muy, muy valiente, ¿no? ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Ya, esa es la formación reactiva. Atribuirte cualidades opuestas o contrarias a las que realmente tú tienes. Otro mecanismo de defensa es la racionalización, ¿ya? La persona, mira, justifica sus fracasos, torpezas o conflictos planteando razones socialmente aceptables, ¿ya? Justifica. Por ejemplo, una persona no quiere entrar al mar porque el agua está muy fría, cuando en realidad no sabe nadar, ¿no? Entonces, en realidad no sabe nadar, pero racionaliza, ¿no? No, lo que pasa es que el agua está muy fría, simplemente, ¿no? ¿Está bien? O sea, en otras palabras, es explicar nuestros actos con demasiadas excusas. Eso es racionalizar. A ver, te voy a poner un par de ejemplos más, ¿ya? A ver, el objetivo es el mismo, ¿ah? Es un mecanismo de defensa del yo, del ego, ¿no es cierto? Para salvaguardar nuestro ego yo. A ver, racionalización. Este, eh, ya, a ver. En la calle Ribagüero, ya en la avenida Ribagüero, ya una persona está con el celular en la mano y se lo arranchan pues por la ventana. ¿Ya? Eso es error, ¿ah? Porque esta persona sabe que no debería estar con el celular y con la ventana abierta, ya a esa hora todavía, ¿no? 6, 7 de la noche, ¿no? Ya. Pero para justificar su error va a racionalizar. No, bueno, ya en realidad ya me correspondía ya una renovación de equipo, ya este equipo estaba muy, ¿no? Muy viejo, ¿no? Ya, yo justo iba ya a renovar equipo ya, ¿no? ¿Qué está haciendo? Racionalizando, pues justificando su error, ¿ya? Eso es racionalizar, ¿ya? O de pronto era un joven que se declara una señorita, la señorita lo rechaza, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a salvaguardar su ego? ¿Ya? Él va a racionalizar, va a justificarse diciendo lo siguiente, ¿no? No, pero mejor que me ha dicho que no, porque ahora voy a tener más tiempo para estudiar, ¿no? Mejor, ¿no? Al cabo que ni quería, ¿no? Es como dice el Chavo el Ocho, ¿no? Al cabo que ni quería, dice, ¿no? ¿Ya? Eso es racionalizar, ¿ya? Excusar, ¿ya? Justificar, ¿ya? Para salvaguardar su ego, ¿ya? Esa es la racionalización, ¿ya? Una persona que fuma y sabe que no debe fumar, pero racionaliza, ¿no? Y te das razones, ¿sabes? Te dicen, pero hay gente que no fuma, igual se muere. Hay gente que fuma y está sana, ¿no? Está justificando, ¿no? Racionalizando para seguir haciendo algo que él sabe que está mal o que es una torpeza, ¿no? Fumar, por ejemplo. Otro mecanismo de defensa es la regresión, ¿ya? Dice, se retrocede a pautas previas de conducta ante la pérdida del afecto o situaciones estresantes, ¿ya? El perder un afecto o enfrentar situaciones estresantes hace que la gente retroceda a pautas previas. ¿A qué se refiere con pautas previas? O sea, comportamientos de eh, menores, pues menores, ¿ya? Por ejemplo, a ver, dice, un niño se chupa el dedo nuevamente al sentir que ha perdido el afecto de sus padres, ¿ya? Vamos a suponer, ¿ya? Este niño tiene ya 5 años, ¿ya? Ya toma su desayuno en vaso, obviamente no se chupa el dedo a esa edad, ¿ya? Pero ha nacido su hermanito, ¿ya? Ahora
él ya no es el centro de atención, ya, ¿no? Ahora su hermanito menor, el recién nacido, es el centro de atención. Todo el mundo está pendiente de él y a él lo dejan en un segundo plano, lo desplazan, ¿ya? Ante esa pérdida de afecto y ese estrés que él siente, va a regresionar. Este niño de 5 años va a regresionar, va a empezar a comportarse como un niño de 1 añito, 2 añitos. ¿Cómo? Por ejemplo, se chupa el dedo. Por ejemplo, ahora pide mamadera, incluso a veces hasta pide teta de mamá de nuevo. Mamá, yo también quiero teta, ¿no? ¿Ya? Pero todo ese comportamiento regresivo, ya de comportarse como un niño más pequeño, ya se debe a este conflicto, ¿no? El haber perdido el afecto, la atención de sus padres, por ejemplo, es la regresión, ¿no? Incluso el psicoanálisis llega a plantear cosas como estas, ¿no? Que cuando estamos muy como cargados de muchos problemas, ¿no? Estresados o deprimidos sobre todo, solemos echarnos, dice, en posición fetal, ¿no? Se nos ponemos de costado, ¿no? Levantamos un poco las rodillas, juntamos las manos, nos ponemos en posición fetal. Eso significa, según el psicoanálisis, que inconscientemente quisiéramos volver a la etapa fetal, ¿no? Al vientre materno, cuando no teníamos ningún problema, ¿no? Como los tenemos de repente ahora, ¿no? ¿Ya? Esas son expresiones entonces de la regresión, ¿ya? Regresionar. Ya. También tenemos la represión y la proyección. Estos son otros dos mecanismos de defensa más, ¿ya? La represión, esto lo hemos visto en el tema de memoria, si tú te acuerdas, represión. ¿Qué es la represión? Es el rechazo de contenidos reconocidos como desagradables de la conciencia del inconsciente, ¿ya? Entonces, a ver, recuerdos que son demasiado desagradables, dolorosos, vergonzosos, ¿ya? Vamos a bloquearlos, ¿ya? Y conducirlos al inconsciente, ¿ya? Eso es la represión, ¿ya? Represión, reprimir es llevar un recuerdo que es demasiado doloroso, vergonzoso, dañino, llevarlo al inconsciente, ¿ya? Dicho de otra manera, el yo expulsa de sí experiencias ingratas, ¿ya? Y las aprisiona en el inconsciente, impidiendo que se exprese, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, acá hay un ejemplo. La tendencia a olvidar las experiencias afectivas en las cuales fuimos rechazados, por ejemplo, ¿no? Es un rechazo, ¿no? Está bien, declarar su amor a alguien y te rechacen es una experiencia afectiva dolorosa, dañina y vergonzosa, ¿no? Entonces esos recuerdos suelen ser reprimidos, llevados al inconsciente. Tanto así que muchas veces le preguntan a la persona, ¿alguna vez te rechazaron? No, nunca, nunca, dicen, ¿no? En realidad sí lo han rechazado, sino que esa información está ahora en el inconsciente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, esta represión puede ser permanente o temporal, dice, ¿no? Es llamado también olvido motivado. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, a ver, no recordar algo que sucedió la semana pasada y le hizo pasar vergüenza. ¿Ya? Eso es la represión. A ver, otros ejemplos más de represión. A ver, una niña de 4 años, ¿ya? Iba en un auto, un papá, mamá y su hermanito. El auto sufre un accidente, ¿ya? Choca con un camión, se despista, se voltea. En, el, en ese accidente perecen todos, mamá, papá y su hermanito. Ella es la única sobreviviente, ¿ya? Ese es un recuerdo atroz, ¿no es cierto? Ese recuerdo va a ser reprimido, ¿ya? Una semana después le preguntan, ¿tú te acuerdas del accidente? No, no me acuerdo. ¿Sabes cómo murió papá y mamá? Dicen que un accidente, yo no me acuerdo. ¿Ves? Pero si has estado presente tú ahí. Ah, sí, pero es un recuerdo tan duro que ha sido reprimido, se ha llevado al inconsciente y ahora no lo puedes recordar. ¿Ya? Esa es la represión. ¿De acuerdo? O también, a veces la represión puede ser total o parcial, ¿ya? A veces el recuerdo completo, el que es reprimido, o a veces algunos aspectos, algunos detalles nomás del recuerdo son reprimidos, ¿ya? Yo te ponía el ejemplo cuando vimos esto en el tema de memoria, de este comediante, ¿no? Carlos Alcántara, ¿no? Que él cuenta, ¿no? De manera graciosa, ¿no? Cómo su mamá lo golpeaba, ¿no? Y todos nos reímos, ay, qué gracioso, su mamá le pegaba, y él cuenta cómo la mamá le pegaba, incluso la clásica, ¿no? No, ven, pasa, no te voy a pegar, le decía, ¿no? Y después entraba y lo agarraba a correazos y él lo cuenta de una manera jocosa, ¿no? Ya, eso él lo puede hacer porque ha reprimido, ¿no es cierto?, la parte dolorosa, los detalles dolorosos, dañinos, y se ha quedado con el recuerdo en sus aspectos solamente anecdóticos nomás, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, él ha reprimido
el recuerdo del dolor que sentía, el miedo que sentía, la desesperanza que sentía al ser agredido por la mamá. Ya todo eso él ha reprimido y se ha quedado solamente con, insisto, ¿no? La parte anecdótica, ¿ya? Esa es la represión. Proyección es otro mecanismo de defensa, ¿ya? Dice, consiste en atribuir cualidades que se encuentran en uno mismo a otras personas. Esa es la proyección, ¿ya? Atribuirle tus cualidades, ¿ya? Porque se las atribuyes a otras. ¿Por qué? Porque consideras que son inaceptables, pues, ¿ya? Por ejemplo, el padre infiel manifiesta que sus amigos son infieles, ¿cierto? ¿Ya? O un adolescente que está enojado con su padre se queja de que su padre está enojado con él. Esa es la proyección, ¿ya? Lo que en realidad tú sientes, se lo atribuyes a otro, se lo endilgas a otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un muchacho, ¿ya? De pronto siente dudas sobre su sexualidad, ¿no? O sea, que ¿por qué mi amigo me parece guapo? Está bien, seré gay, yo, dice, ¿no? Se pregunta, se asusta, ¿y qué hace? Proyecta. No, lo que pasa es que él parece mujer, ¿no? Entonces el problema no soy yo, el problema es él que parece mujer. Entonces, él más bien lo molesta a su amigo. Ay, loca, que esto, que lo otro. ¿Qué está haciendo? Proyectando. Su inseguridad sexual se lo proyecta, se lo endilga al otro. ¿De acuerdo? ¿Ya? O por ejemplo acá, como decía acá este ejemplo, ¿no? El adolescente es el que tiene cólera al padre, ¿no? Pero eso es inaceptable, pero no se puede tener cólera al padre. Entonces es al revés. No, mi papá me tiene cólera a mí, dice. ¿Ves? Proyecta lo que él siente a otro, se lo atribuye a otro. ¿Ya? Listo. Hasta ahí los mecanismos de defensa. ¿Alguna pregunta sobre alguno de ellos? A ver, me dicen chicos. Profe, la proyección no entendí muy bien. Ya. La proyección es bien sencilla, la proyección, ¿ya? Simplemente atribuirle a otros lo que tú sientes, ¿ya? Lo que en realidad estás sintiendo tú se lo atribuyes a otros. A ver, supongamos, a ver, tú sientes envidia por tu amiga, ¿ya? ¿Ya? Sientes envidia porque, no sé, pues es buen estudiante, tiene padres amorosos, ya sientes envidia, ¿ya? Pero tú se lo proyectas. Tú no aceptas que tú tienes envidia. Y al contrario, no. Ella me tiene envidia a mí. ¿Ves? O sea, tú le atribuyes a otro lo que tú sientes. ¿Me entiendes? Ella me tiene envidia a mí. ¿Ves? Ya, esa es la proyección. A ver si se entendió. Atribuirle a otro lo que tú sientes. Tú le tienes cólera a un muchacho, ¿no? Tú eres la que tiene cólera a un muchacho. No, pero tú dices, no, él me tiene cólera a mí. O sea, lo que tú sientes se lo atribuyes a otro, se le endilgas a otro. Esa es proyección. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe, sí. De acuerdo, esa es la proyección. ¿Ya? Ujú. O incluso con el profesor también puede ser, ¿no? Ese profe me tiene bronca, ¿no? Estás proyectando, cuando en realidad de repente eres tú el que o la que le tiene bronca al profe de repente, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es proyección. O sea, lo que tú sientes, pero sabes que está mal, entonces se lo atribuyes a otro, ¿no? Se lo endilgas al otro. Eso es proyectarse. Ujú. A veces en las comedias aparece este tema de proyección, ¿no? Entonces, por ejemplo, a alguien le ha pasado algo, ¿no? Simplemente terminó con su pareja, ¿no? Entonces tú le dices, ¿no? Ahora tú debes sentir que el mundo se te cae a pedazos, ya no vale la pena vivir, que esto, que lo otro, comienzas a hablar así, ¿no? Y el otro, pues, no, no siento nada de eso. Estoy triste, pero no siento nada de eso. Después, ¿qué estás haciendo tú? Proyectándole lo que tú sentiste, se lo proyectas al otro, ¿no? Así es. Y el otro, no, no, no. Sí estoy triste, pero no es para tanto, ¿no? Así es. Listo. Ya, entonces hemos visto el ello, ¿no? Que es nuestra parte instintiva, salvaje, innata, ignorante, amoral e ilógica, ¿no? Hemos visto el yo, ¿no? Que se rige por el principio de la realidad, ¿no es cierto? Y para protegerse del ello, usa estos mecanismos de defensa, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos el super yo. Es el agente mental moralizador, el super yo, ¿ya? Constituido por las normas morales, reglas que impone la manera correcta de comportarnos en el grupo social, ¿ya? Por ejemplo, no orinar en la vía pública, ¿no? Y el yo ideal también está ahí. Entonces, en el super yo están las normas morales y el yo ideal, ¿ya? ¿Qué es el yo ideal? Modelo de persona respecto
a lo que espera el grupo social de nosotros. Por ejemplo, ser un padre responsable, un trabajador honrado y eficiente, etcétera. ¿Ya? Ese es el super yo. El super yo, como te había dicho yo al comienzo, es la censura moral, ¿no? A ver, volvamos a este cuadrito de acá. ¿Ya? Entonces, en el ello están acá tus instintos tanáticos, eros, ¿no? Está bien, tus deseos, tus temores más profundos, ¿de acuerdo? Tu parte primitiva, tu diablito si tú quieres, ¿no? Y en el super yo, en cambio, están los valores morales, ¿no? Lo que has aprendido socialmente sobre qué está bien y qué está mal. Es la censura moral, ¿de acuerdo? Es lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Dice acá, es lo que la persona debe ser para responder a las exigencias sociales. La censura, la interiorización de las fuerzas represivas que han actuado sobre el yo durante el desarrollo psicológico, ¿no es cierto? Claro, te van diciendo que está bien y que está mal, ¿ya? Y eso, valga la redundancia, está bien, dirás tú, ¿no? Pero también a veces te reprimen, ¿ya? Por ejemplo, a la mujer la reprimen mucho, ¿no? Respecto a su sexualidad, ¿no? No, tú no puedes declararte, tú tienes que esperar que el hombre proponga, ¿no? No muestres demasiado, disimula, finge. Entonces hay una fuerte censura moral, ¿ya? Contra la mujer, ¿no? Que no le permite actuar pues con libertad, ¿ya? El lenguaje del super yo, dice, se afirman actitudes de autocrítica, ¿no? Es esa voz de tu conciencia, pues, ¿no? ¿No es cierto? Ya es esa voz de mamá, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces desde pequeñita la mamá te dice, "Ay, no te sientes así, no hables así, no mires así, ¿no? Eso hacen solamente las mañosas nada más, te dicen así, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, pues decides tomar la iniciativa, pero ahí está, esa autocrítica, ¿no? ¿Estaré actuando bien? ¿Soy acaso mañosa, como decía mi mamá? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ese es el super yo también. Entonces, sí, está bien, es las normas morales, pero también está acá la censura, la represión moral también está aquí, ¿ya? También se manifiesta, dice, en la prohibición de conductas socialmente desaprobadas. El super yo desarrolla la conciencia moral y los sentimientos de culpa. La culpa no es buena, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo que pasa que te quiero decir es que Freud hace una crítica, ¿ya? A la moral, ¿no? Imperante en ese momento que era demasiado represiva, sobre todo contra la mujer, ¿ya? El tema del sexo es un tabú para ellas, ¿no? Incluso hubo un momento cuando Freud todavía vivía que la iglesia consideraba que sentir placer sexual era un pecado, ¿no? Para la mujer, ¿ah? Para la mujer, ¿no es cierto? Entonces una mujer había disfrutado y ella tenía que entonces confesarse, ¿no? Por libidinosa, por ladina, ¿no? ¿Ya? Y eso es algo pues absurdo, ¿no? Está bien. Claro, en una época en la que se pensaba que el sexo solamente era reproductivo y nada más que reproductivo. Es que si tú sentías placer, entonces eras una pecadora, pues. ¿Ya? Entonces, como verás ahí, la censura moral era muy fuerte, ¿no? Sobre todo para la mujer. ¿Ya? Entonces, volviendo al cuadrito a ver. Ya, tenemos acá entonces el ello, ¿no? ¿Está bien? Acá están los deseos más profundos, ¿no? Tus instintos, ¿no? ¿Está bien? Tanáticos y ¿no? Eróticos, ¿no es cierto? ¿Ya? El super yo es lo que has aprendido moralmente, ¿no? Esta es la voz de la conciencia, la voz de mamá y papá, que te dicen que está bien, que está mal, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Aquí está, si no eres profesional, no eres nada. Y eso no está bien, pues, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Si tomas mucha iniciativa, entonces eres mañosa, también ahí. Pero también están los valores morales también correctos, ¿no? De repente, ¿no? También está aquí, ¿no? No robar, no mentir, no matar, ¿no? Respetar ¿no? A los demás, ¿no? El amor al prójimo también está aquí también, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Es el ello y el superior. Como ves, es una estructura complicada, ¿no es cierto? Complicada. ¿Ya? Ah, y acá está el inconsciente reprimido. ¿Te acuerdas que te había dicho que esos recuerdos demasiado dolorosos, dañinos, acá están bien escondidos, ¿ya? Lejos del yo, ¿no? El yo, ¿qué cosa es el yo? Es tú aquí y ahora, ¿no? Tu conciencia, lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Y que se va a valer, va a usar mecanismos de defensa para protegerse de la fuerte presión que ejercen tanto el ello como el super yo. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver si hay comentarios en el chat.
Dice, la sublimación es un regulador del ello. Mm, El ello no se puede regular, Melita. No, no, no. El ello es. Ahora, su expresión, ¿no? O sea, cómo este se expresa. Bueno, vamos a tratar de expresarlo de una manera que sea socialmente aceptable. Y ahí es donde la sublimación como mecanismo de defensa ya cobra sentido. ¿De acuerdo? ¿Ya? El ello es el ello, ¿ya? Por eso siempre vamos a tener así pensamientos o impulsos, ¿no es cierto?, que vamos a tener que mm, controlar gracias a un mecanismo de defensa. A eso de repente te refieres. A eso de repente te refieres, ¿ya? Pero el ello siempre es el ello, ¿ya? ¿Qué me dice acá? Los instintos tánatos o de muerte, orientados a la destrucción del sujeto y a su regreso a lo inanimado, forman parte del inconsciente o ello. Sí, 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 sí. Sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna pregunta, chicos? A ver, vamos a esto. Ya, vamos a poner esto para poder ver si hay alguna participación. Ya. La elección entonces de las profesiones, ¿ya? Lo que llamamos vocación, ¿ya? Para el psicoanálisis tiene que ver con esos impulsos, ¿no? O instintos que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, alguien que elige ser militar, policía, boxeador, ¿no es cierto? Carnicero, cirujano, ¿no? Está expresando sus impulsos tanáticos, ¿ya? Así es. Eso es lo que diría el psicoanálisis, eso como ejemplo de sublimación, ¿ya? Sublimación, ¿ya? Está expresando pues sus impulsos tanáticos, ¿no? ¿Ya? De muerte, de agresividad, pero los está expresando, insisto, de una manera que sea aceptado por la sociedad, ¿ya? Eso es socialmente aceptable, aceptado por la sociedad, ¿ya? Listo, ya. Bien, ahora vamos a ver el desarrollo psicosexual que propone Freud, ¿ya? Muy bien. A ver. A ver. Entonces te había señalado que para Freud es muy importante el desarrollo psicosexual. Tienes que entender que dentro de los instintos de vida, o sea, eros, ¿ya? La libido o impulso sexual cumple un rol muy importante, ¿ya? Para Freud, ¿de acuerdo? Por eso él se va a buscar el estudio del desarrollo psicosexual, ¿ya? Y nos habla de una etapa oral, ¿ya? Del nacimiento hasta el año y medio, donde la fuente del placer es la boca, ¿no? Es la etapa por eso en la que el infante, ¿no? Se lleva todo a la boca, pues, ¿no es cierto? Cualquier cosa que tú le des lo va a llevar a la boca, ¿no? Dice acá, placer obtenido a través de los labios y la boca, ¿no? ¿Qué le gusta? Succionar, comer, chupar el dedo, ¿ya? Aquí todavía hay un predominio del ello, ¿no es cierto? Del ello, ¿no? Que es innato, tú sabes, ¿no? Desde que nacemos ya venimos con el ello, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, como te decía, el papá le compra emocionado a su hijo un avión de juguete para que el niño haga "brum" con el avión. No, el niño todavía se da, no sabe jugar así. Entonces, no tiene el juego simbólico. Lo que va a hacer es coger el avión y llevárselo a su boca, ¿no? Entonces le compra un carrito, ring, ring, ti, 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 ti. No, igual el chico ese chiquito agarra el carrito, se lo mete a la boca, ¿cierto? ¿Ya? Esto lo explica Freud, ¿no? Señalando que nos hallamos en la etapa oral, es nuestra forma de relacionarnos con el mundo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y otorga placer también, ¿ya? Hay personas que tienen lo que se llama fijación oral. ¿Qué es la fijación oral? O sea, personas que no han superado esta etapa adecuadamente, ¿no? Entonces eso se puede expresar en personas adultas que, por ejemplo, no necesariamente se chupan el dedo, pero de repente sí, o se comen las uñas, ¿no?
onicofagia se le llama eso, ¿no? O de repente gustan de tener algo en la boca siempre, ¿no? Un palito de fósforo, un cigarrillo, por ejemplo, chupetines, etcétera. ¿Ves? Eso se llama fijación oral, ¿ya? No han resuelto todavía esta etapa, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, del año y medio a 3 años, tenemos la etapa anal, ¿ya? Acá la fuente del placer está en la, dice acá, retención y expulsión de heces, ¿ya? Si tú ves a los pequeños les gusta estar sentados en la basílica, ¿no? Y disfrutan, ¿ya? Reteniendo, ¿ya? Aguantándose o expulsando las heces, ¿ya? En la basílica, ¿no es cierto? Presenta, dice, dos fases, la expansiva y la retentiva. Es lo mismo, pues, la expansiva es la expulsión y la retentiva es retener, justamente, pues. Dice que en la adultez se produce la meticulosidad, parsimonismo y obstinación, ¿no? A ver, según Freud, mira, ya tiene que ver ya esta etapa con el desarrollo del yo también, ¿no? A ver, entonces a los niños que les gusta retener, ¿no es cierto? Suelen ser, por ejemplo, adultos obstinados, tercos, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. O también parsimoniosos, o sea, que les gusta ir a su ritmo, no se dejan presionar por los demás, ¿ya? No se guían por el ritmo al que van los demás, ellos van a su propio ritmo, ¿de acuerdo? ¿Ya? O también ser meticuloso, cuidadoso, ¿ya? Detallado para hacer las cosas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que propone Freud, ¿ya? A ver, esto de repente te suena a ti extraño, ¿no? Pero ahorita me viene a la memoria una película, ¿no? En la que una mamá hablaba de su hija de la siguiente manera, ¿no? A ella, dice, hablaba de su hija, ¿no? A ella hay que darle su tiempo, a ella no hay que presionarla, hay que dejarla que ella solita, ¿no? Decida, ¿no? Porque ella siempre ha sido así, ¿no? Parsimoniosa, obstinada, dice, ¿no? Incluso dice, cuando nació, por ejemplo, tenía que, ¿no es cierto? Demoró, dice, como 12 horas, ¿no? Para el parto, ¿no? Como que no salía, no quería salir todavía, ¿no? Tenía su propio tiempo para nacer, dice, ¿no es cierto? Bueno, si es acaso eso posible, ¿no? ¿Ves? Entonces, como verás, en ese sentido va esto, ¿ya? Hay una relación, según Freud, también entre esto de la retención y expulsión de heces con los comportamientos del adulto de ser parsimonioso, obstinado, meticuloso. ¿Ya? Incluso el que expulsa con facilidad suele ser también más gastador de dinero, ¿no? En cambio, el que retiene, ¿no? Desde niño suele ser en la etapa adulta más ahorrativo también, dice, ¿no? Y así Freud comienza a encontrar similitudes, ¿ya? Luego tenemos la etapa fálica, esta etapa es muy importante, ¿ya? De 3 a 6 años, ¿ya? La etapa fálica, falo viene de pene, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? El placer, dice, lo constituye la estimulación genital, ¿ya? ¿Por qué es importante esta etapa, jóvenes? Porque es aquí donde se forma la identidad sexual, ¿ya? De 3 a 6 años, ¿ya? Digamos que es el periodo en el que el infante descubre que es hombre o mujer, ¿no? En la medida que descubre que tiene pene o vulva, pues, ¿de acuerdo? Que antes no, pues. En este periodo, por ejemplo, todavía no entiende bien eso, ¿no? Tú a un pequeñito de 2 años le puedes poner vestido y él no protesta, ropa es ropa, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, a un niño de 3 años o más, él sí te va a reclamar, ¿no? Vestido no, yo soy hombre, te va a decir, por ejemplo, ¿no? O no, no me compres carrito, cómprame muñeca, yo soy mujer, por ejemplo, te va a decir de repente. Ya, por darte algunos ejemplos. El hecho es que en este periodo, ya, toma conciencia, ya, de que es hombre o mujer, ¿ya? Entonces, dice, el placer lo constituye la estimulación genital. Se desarrollan los siguientes complejos, ¿ya? No a todos, ¿ah? Pero puede ocurrir este complejo de Edipo, ¿ya? Interés sexual del infante por la madre, o el complejo de Electra, interés sexual de la infante, o sea, la niña, por el padre, ¿ya? En este periodo, sin embargo, ¿no? Aparejado con esto, ya comienza a surgir el super yo, que justamente es la prohibición de este anterior complejo, pues, ¿ya? A ver, ¿cómo se nota esto, por ejemplo? A ver, o cómo lo notó Freud, ¿no? De pronto el niño, por ejemplo, le gusta abrazarlas con brazos y piernas, la pierna de mamá, le gusta rodear
se abraza, ¿no? A la pierna de mamá y él siente placer, le gusta hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Se está expresando su complejo de Edipo. Más todavía si el padre es ausente, un padre que no para en casa, es probable que ella, o perdón, él, incluso compita con el papá por el cariño de mamá, ¿no? Cuando papá se acerca a la mamá, el niño se pone celoso y él pide atención, ¿no? Se pone más majadero, se engríe para que mamá lo atienda a él y no a papá, por ejemplo, ¿no? Ese es el complejo de Edipo, dice Freud, ¿ya? Estos complejos de Edipo y Electra no enfrentados adecuadamente ya pueden llegar hasta la adultez, ¿no? ¿Cómo se expresaría el complejo de Edipo? Cuando, por ejemplo, un varoncito, ya, bueno, ya adulto, ahora un varón, ya, está buscando a una mujer que se parezca a su mamá, no necesariamente físicamente, ya me refiero al comportamiento de repente, ¿no? Y el complejo de Electra no resuelto puede llevar a que algunas mujeres estén buscando a hombres que se parezcan al papá, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo que dice Freud, ¿ya? Y esto permitiría explicar conductas o comportamientos como los que yo te había señalado, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguna mujer busca un hombre problemático, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? O irresponsable, así, ¿no? O mujeriego, porque de repente papá también era así, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la etapa de latencia. De 6 a 12 años, digamos que no hay un centro del placer, ¿no? Al contrario, este placer sexual se inhibe, ¿ya? Dice disminución temporal del interés sexual por efecto de la socialización. O se desplaza, pues, ¿no? Eh, Acá se centra en eh, los estudios, por ejemplo, ¿no? Los juegos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se inhibe lo sexual, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, esto sexual va a volver, sin embargo, con fuerza en la adolescencia, ¿no? Y hablamos ya de la última etapa del desarrollo psicosexual, ¿no? La etapa genital, de 12 a más, ¿no? Es donde va a volver estos impulsos sexuales con mucha fuerza, ¿ya? Y es la última etapa, la etapa genital, ¿no? El placer, dice, deriva de las relaciones sexuales maduras con el compañero de sexo opuesto, ¿ya? Es la etapa genital, ¿ya? El placer tiene que ver con las relaciones sexuales maduras con el compañero del sexo opuesto. Entonces ya decimos que ha alcanzado la madurez, ¿no? Del desarrollo psicosexual, ¿ya? Eso dice Freud. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo psicosexual, chicos? A ver. ¿Puede explicar lo último, por favor? Sí, por supuesto. Mire, si notan, acá el placer estaba en tu propio cuerpo, ¿no? Oral en tu boca, anal en el ano, pero de uno mismo, ¿no? Fálico en el falo. Por eso al niño le gusta tocarse sus partes, sus partes, ¿no? Y las niñas también se tocan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sienten placer al hacerlo, pues, ¿no? Mira, a esta edad ya, chiquititos, ¿no? ¿Ya? En la etapa de latencia, en cambio, no hay, se inhibe, ¿no? No hay esta necesidad, ¿no? Y vuelve, te decía, en la etapa genital, ¿no? Pero mira, en la etapa genital ya el placer no está tocándote a ti mismo, sino ya el placer está, ¿no es cierto?, en las relaciones sexuales, si tú quieres, coitales, ¿no? Con otra persona, con el sexo opuesto. O sea, ya no es tocándote a ti mismo, sino teniendo relaciones con otra persona, ya. ¿Ya? Es la etapa genital, es la última etapa del desarrollo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ahora, miren, yo la verdad me estoy conteniendo porque ustedes son bastante jóvenes, no sé si hay menores de edad, por ejemplo, porque lo que dice Freud es bastante más crudo incluso, ¿ah? Ahora imagínense, estas teorías de Freud ya son a ver, del siglo XIX. Te imaginarás tú, ¿no? El impacto que causó. Estos eran temas tabú en ese momento, ¿no? Ya, el impacto que habrá causado en ese momento, ¿no? Por ejemplo, Freud consideraba que la histeria, ¿ya? La neurosis que se expresaba en las mujeres, básicamente, era debido a la represión sexual, ¿no? El hecho de no permitírsele a ellas sentir placer sexual, porque en una etapa, insisto, en que el placer sexual era pecado, pues, ¿no? La mujer no, o sea, el sexo era solamente para reproducción. Y si ella sentía placer, entonces era una pecadora, pues una mañosa, una libidinosa y tenía que confesarse, ¿no? Entonces esa es la raíz, mira lo que dice Freud, ya es la raíz de los ataques de histeria o neurosis, ¿no? Ya la represión sexual, eso decía Freud, ¿no?
Por eso para él este tema sexual es muy, muy importante, ¿no? En el desarrollo de la personalidad, ¿ya? ¿De acuerdo? Ujú. Bueno, mm, sobre algunos mecanismos de defensa, a ver, yo recuerdo ya, por ejemplo, sobre la sublimación me está acordando después más, ¿no? Que es lo que a Melita creo que le ha llamado más la atención, ¿no? Un poquito más complicado de repente de entender, ¿no? Entonces un profesor me explicaba así la sublimación, por ejemplo. Estos ejemplos, no sé si son demasiado simplones, vamos a ver, ¿ah? Pero así me lo explicaba en la universidad, ¿ah? Mira, me decía así. Por ejemplo, él contaba del caso de una señora, ¿ya? Que estaba ahí en el tránsito, ¿ya? Esperando que el cambio de semáforo. Cambia a verde y ella en vez de acelerar, frena. Y el carro que viene atrás le choca. ¡Poh! Le choca, ¿no? ¿De acuerdo? Y él explicaba eso como sublimación. ¿Cómo así sublimación? Ya, ocurre que la señora es una viuda, ¿ya? Que no tenía actividad sexual hace muchos años, ¿ya? Y dice según ella, inconscientemente, ella lo que quería es que le choquen, pues, que le choquen, ¿no? Por eso su error, su lapsus, ¿ya? Su lapsus, ¿se acuerdan de los lapsus? Actos fallidos, ya su acto fallido no es casualidad, ¿no? En el fondo estaba ya deseando, ¿no es cierto?, que le choquen. Así decía él, ¿no? Pero ella no era consciente, ella es inconsciente, pues ella dice, a propósito de que me choquen, no, 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 pero era expresión de su deseo sexual, ¿no? Para que veas lo pansexualistas que pueden llegar a ser algunos seguidores de Freud, ¿no? O por ejemplo, este mismo profe decía que, por ejemplo, en el fútbol, ya, el autogol, ya, según él, el autogol era una expresión de homosexualidad, decía él, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces está expresando ahí algún tipo de manifestación homosexual inconsciente también en ese acto fallido, porque es un acto fallido también el inconsciente, ¿no? Es sublimación del impulso sexual. Homosexual en este caso, ¿no? Así decía ese profesor, ¿no? Sino que no quería ponerte al comienzo estos ejemplos porque a mí me parecen excesivos, ¿ya? Pero de repente también sirven para explicar mejor esto de los actos fallidos y la sublimación, que es creo donde ha habido un poquito más de dudas, ¿no? Muchachos, listo. Ya, vamos a responder ahora las preguntas, ¿ya? De la práctica digital. A ver su participación, por favor, ¿ah? A ver. Ricardo dice, a ver, ¿dónde está el puntero? Ya, acá está el puntero. Ricardo es una persona mentirosa y lisurienta con sus amigos. Probablemente presenta una fijación en la etapa. La Bueno, C. no es el mejor ejemplo, ¿no? No, pero acá usa para decir lisuras, o sea, coprolálico se llama eso, coprolálico, para decir lisuras, que usa la boca, ¿no? La boca, ¿no? La boca. Siente placer, ¿no? Diciendo malas palabras, ¿no? Pene, vagina, inventa la madre, qué cosas dirá, pues seguramente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la fase oral, ¿ya? Por la boca, por la boca. Decía que no es el mejor ejemplo. Yo si quisiera graficar fase oral, pondría, ¿no?, una persona, por ejemplo, que le gusta los cigarrillos, ¿no? Tener algo en la boca, pues cigarrillos, ¿no? Una persona que se come las uñas. Pero bueno, también este ejemplo es, sí, un poquito más lejos, pero no está mal, ¿no? Esto no digo que esté mal, el ejemplo está bien, ¿ah? ¿Ya? Sino que como para ayudar a comprender mejor y se sido mejor esos ejemplos que te digo yo. Pues está bien también, ¿ah? ¿Ya? Mentirosa, lisurienta, usa la boca, siente placer, ¿ya? Diciendo groserías, ¿ya? Ese es fase oral también, la boca. 2, con respecto, a ver, creo que están participando por el chat. Ah, están respondiendo a las preguntas, gracias. Gracias. La D decían varios, entre ellos Indira, ¿no? Muy bien, muy bien. La D es oral. 2, con respecto a la etapa fálica, ¿ya? Fálica viene de falo. Por ejemplo, de eso también habla Freud bastante. Mira cómo históricamente el falo ha representado el poder, ¿no? Moisés, por ejemplo, usaba una especie de báculo, ¿no? Que es un palo, ¿no? Representa, según Freud, representa el pene representaba el poder, ¿no? Ya, para Freud la cosa es así, ¿no? O en la actualidad también, si tú has visto el desfile militar, los militares, ¿no? Los generales usan también un bastón, ¿no? Un bastón de mando le llaman, es un palo también, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta ahora se expresa así, dice Freud. Bueno, ya está. La etapa fálica. Indique los enunciados
incorrectos. A ver, vamos a lo incorrecto, ¿ah? A ver, las zonas erógenas están compuestas por los órganos genitales. Sí, pues el varón se toca su pene, la niña la vulva, sí, eso es, sí, y sienten placer, ¿ah? Cuando rozan o se tocan ahí, sí, eso es verdad, ¿ya? Ahora, tienes que ver que hay una diferencia entre lo que siente este pequeñito y un adolescente, por supuesto, ¿no? Es diferente, ¿no? Pero bueno, sienten placer, sí sienten placer. Por eso se tocan, pues. Ah, a propósito, ¿qué debe hacer una mamá? Las mamás preguntan bastante eso a los psicólogos, ¿ah? Mi hijito de 3 años se agarra su pene. ¿Está bien, doctor? Se alarman algunas mamás. Sí, está bien. Más bien lo que no hagas es avergonzarlo, ¿no? Porque a veces hay mamás que dicen, deja, ¡ay, cochino, ay, mañoso! No, no, lo que vas a hacer es causarle problemas en el futuro, ¿no? No es algo natural, ¿no? En todo caso, ¿qué podrías hacer? Distraerlo con un juguete, ¿no? O cambiar del tema, ¿no? ¿No? Distraerlo con otra cosa, pues, ¿no? Pero de ninguna manera avergonzarlo, ¿ah? ¿Ya? Porque es algo natural, ¿ya? Abarca de 1 a 3 años, etapa fálica. Ya, esto es incorrecto, ¿no? Porque etapa fálica, ¿se acuerdan? De 3 a 6, ¿no es cierto? De 3 a 6, no de 1 a 3, sino de 3 a 6. Ya, esto es incorrecto, ya, la dos es incorrecta. Se presenta el complejo de Edipo. No en todos los casos, pero sí es una posibilidad, el complejo de Edipo y el de Electra, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, 1 y 3 están bien, pero acá te piden lo incorrecto, y lo incorrecto es solamente la afirmación 2, ¿ya? Solamente la afirmación 2 es incorrecta. Solo 2, ¿ya? A ver si a alguno le queda duda, acá está. Fálica, ¿ves? De 3 a 6, complejo de Edipo, ¿ya? Entonces, solamente la 2 es incorrecta, ¿ya? Muy bien. A ver, déjame ponerla esto para saber si están participando de repente por el chat. Ya, 3, a ver chicos. Rolando comenta con sus amigos que Fidel es una persona egoísta, cuando en realidad es él quien se comporta de esa manera. ¿Ya? O sea, mira, él es el egoísta, pero se lo atribuye a otros, ¿no? ¿Ya? En el enunciado anterior se evidencia el mecanismo de defensa denominado, a ver quién me dice. La B, la B. Claro, esa es proyección, claro, ¿ves? O cuando, por ejemplo, una chica es chismosa y ella es la chismosa, pero dice que no, no, esas de ellas son las chismosas. O fulana, ella es chismosa. O sea, lo que tú tienes, o sea, tu error se lo atribuyes a otro, se lo endilgas a otro, esa es proyección, ¿ya? Sí, la B, proyección, muy bien. 4, según Freud, el ideal del yo se encuentra en el agente mental denominado y la libido en, ya, La A. a ver, super yo y ello, muy bien, sí, muy bien. El yo ideal está en el super yo. O sea, es lo que te han dicho que es el hombre o la mujer buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? El yo ideal, ¿no? Ser caballero, honrado, valiente, ¿no? ¿Está bien? Ya, entonces tú aspiras a hacer eso, pues. Honrado, elegante, valiente, ese es el yo ideal, ya en el caso del varón. En el caso de la mujer, el super yo le han dicho que es una mujer, a ver, no sé, pues, dulce, ¿no? Comprensiva, sentimental, ¿no? Entonces, ese es el yo ideal, que es lo que la sociedad dice. ¿Ah? Ahora, eso va variando de sociedad en sociedad, ¿no? Ya, por ejemplo, en la actualidad se valora más que la mujer, está bien, dulce, está bien, pero también que sea también, ¿no es cierto?, productiva, valiente también, ¿no es cierto? Ya, también se valora eso. ¿Ya? El super yo es social, así que va cambiando, ¿ya? Y la libido es el impulso sexual, ese está en el ello definitivamente, ¿no? Por eso la respuesta es la A, como muy correctamente han respondido, ¿ya? La A, muy bien. 5. Los contenidos reprimidos se encuentran mientras que los contenidos que emplean la atención para el aprendizaje se encuentran en el nivel, a ver quién me contesta. La B. Claro, muy bien, ¿ya? Los contenidos reprimidos están en el inconsciente, de difícil acceso, por eso no recordamos, es difícil acceder a esa información, ¿ya? En cambio, los contenidos que emplea la atención para aprender, ¿no? Están en el consciente, ¿no? Ahorita tú estás consciente de esta clase, eres consciente de lo que, de lo que el profesor te está explicando, ¿ya? Muy bien, la B. 6. Cuando una persona tiene comportamientos infantiles ante la exigencia de responsabilidad, busca, dice, inconscientemente afectivas,
Se evidencia el mecanismo de defensa. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, esta primera parte sí está clara, ¿no? Cuando una persona tiene comportamientos infantiles ante la exigencia de responsabilidades. ¿Cómo se le llama eso? A ver. Regresión. La B. Exactamente, regresión. Hay gente que incluso dice, ¿no? Hay ancianos, ¿no? Por ejemplo, que se comportan como niños, ¿no? Eso también podría ser regresión, ¿ya? Eso también podría ser regresión, ¿ya? Cuando algunos ancianos se comienzan a comportar como niños, ¿no? Hay una canción de Roberto Carlos, que es un cantante brasileño, no sé si la han escuchado, ¿no? Hay una canción que se llama Lady Laura, ¿no? Entonces él habla de cuando un hombre está con muchos problemas, muchas responsabilidades de adulto, dicen, él quisiera volver a ser niño, ¿no? Como quisiera ser niño de nuevo, dice, ¿no? Eso es regresión también, por ejemplo, ¿ya? Su deseo de regresionar. 7. ¿Es correcto sobre la teoría psicosexual de Freud? A ver, ¿cuál es correcto? A ver. La libido se ubica siempre en una zona erógena. Siempre, es una palabra muy fuerte, ¿ah? Porque se acuerdan que durante la etapa de latencia, bueno, vamos a ver, ¿qué más hay acá? Llegar a la etapa genital significa madurez sexual. Ah, esta sí es correcta, pues, ¿no? La fijación oral es expansiva retentiva, no, esa es la anal, más bien, ¿no? La anal, ¿no? El complejo de Edipo se vive en la etapa anal, no, es en la etapa fálica, ¿no? Ya. Entonces, la correcta es la B, ¿ya? Si hablamos de madurez psicosexual, estamos hablando de la etapa genital, que es la última etapa del desarrollo, ¿no? La cual se logra en la adolescencia, ¿ya? Muy bien. 8. Señala el enunciado incorrecto sobre psicoanálisis. A ver, ¿cuál es incorrecto? La C. A ver, menciona el inconsciente en la teoría topográfica. Uh, no, sí está bien. A esto se le llama teoría topográfica. A eso de... acá está. Esta es la teoría topográfica. Está bien, o sea, es como que niveles, ¿no? ¿Ya? Inconsciente, preconsciente y consciente, ¿ya? Sino que como no lo he mencionado, ya ese es error mío, Melita se ha confundido, pues, pero no, sí, ese es parte de la teoría topográfica, ¿ya? Sí. Sino que acá está bien escondido, a ver, acá está escondidito el error, ¿ah? Mira lo que dice ahí. Freud propuso una teoría de desarrollo psicosexual o psicosocial, chicos, a ver, ¿fue psicosocial o psicosexual? ¿Qué cosa propone Freud? Psicosexual. Sexual. Ah, ahí está, ¿ves? Ahí está escondidito, pues. Porque esto de desarrollo psicosocial es de Erik Erikson. Erik Erikson, ¿ah? Pero Freud no habla de desarrollo psicosocial, ese es Erikson. Freud habla de desarrollo psicosexual, ¿no? Ese es. ¿Ya? Entonces la respuesta es la B. La B. Está escondidita esa, ¿no? 9. Una joven que goza de buena salud está sentada en el asiento preferencial. Cuando sube una persona con un bebé en los brazos, mira a un señor que está distraído en un asiento común y le dice, señor, sea considerado, no vea a la pobre señora con su bebé, no se haga el distraído. En este caso, ¿qué mecanismo de defensa se pone en manifiesto? A ver, ¿quién me dice? A ver, o sea, ella, ¿no? Que es una mujer joven, le grita al otro señor, ¿no? Y la pregunta es, ¿y ella por qué no le da asiento? ¿Qué está ocurriendo acá? La B. Claro, proyección, está proyectando, ¿no? Ella es la que está, ¿no? Siendo desconsiderada con la señora que está con un bebé en brazos, ¿no? Pero se lo endilga al otro, ¿ya? Esa sería proyección. Muy bien, la última. Camila es una persona que siempre culpa de sus fracasos a otras personas. El enunciado anterior ejemplifica el mecanismo de defensa denominado, o sea, justifica. Esto de culpar a otras personas es justificar, ¿no? Entonces me fue mal en el examen porque mi mamá me preparó el desayuno muy tarde, pues, ¿no? O de pronto no soy profesional porque mi papá no me pagó la academia, ¿no? O sea, estamos justificando, ¿no? O no hice la tarea porque mi celular es malo y mi papá no me compró, hasta ahora no me compró un celular moderno, ¿no? Claro, eso se llama racionalización. Todo lo que sea justificación es racionalización. ¿Ya? Listo. Listo, muchachos. Listo. Hasta ahí avanzamos. ¿Sí? A no ser que haya alguna pregunta. Ahí, Melita, dime, diferencia entre racionalización y proyección. Ya. A ver, la proyección
Son bien distintas, ¿ah? Proyección es atribuirle a otro algo que tú tienes, ¿ya? Entonces, tú eres chismosa, pero no, tú dices, María es chismosa, no yo, o sea, al otro, lo que tú tienes, ¿ya? Entonces, tú tienes algún problema de conflicto sexual no resuelto y dices, no, Juana es lesbiana, ¿ves? O sea, algo que es inaceptable para ti, ¿ya? Pero que tú lo tienes, ¿ya? Se lo atribuyes a otra persona, ¿ya? Se le endilgas a otra persona. Esa es la proyección, ¿ya? En cambio, la racionalización es justificarte, ¿no? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Entonces postulas a San Marcos, no ingresas y, mejor, mejor, porque hay mucha huelga. Al cabo que ni quería, ¿no? Mejor, mucha huelga, ¿no? Mejor, mejor que no ingresas, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? O te rechaza, te declaraste a alguien, te rechaza. No, mejor que me haya rechazado porque ya me di cuenta que no es buena persona, este es malo, ¿no? Además, solo va a tener más tiempo para estudiar. ¿Ves? Es racionalizar, justificarte para salvaguardar tu ego. ¿Ya? ¿De acuerdo, Melita? ¿Sí? Listo, entendido, dice. Muchachos, listo, hasta ahí avanzamos por el día de hoy. Igual estudien, siempre les digo esto, ahí es en serio, ¿ah? Denle una leidita siempre en la tarde, ¿ya? Y si hay dudas, la próxima clase, al comenzar más, por eso hay que llegar temprano, pues yo a veces empiezo con 7, 8 alumnos nomás, ¿ya? Temprano me preguntan, profe, de la clase pasada esto he estudiado y no me ha quedado claro. Y yo les aclaro, hijo, encantado, ¿ah? Con mucho gusto, ¿ya? Y ahí yo dosifico mi tiempo para que después me alcance para lo que continúa, ¿ya? Ustedes me dicen, yo organizo mi tiempo. Bueno, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho. Gracias.